Project, this ain't what you want. This ain't what you want. Sexy living. I just wanna rock. I just wanna rock. Body, shorty got that body, hit it once, no time. Set up, fuck you, won't kill my vibe. Stand on my money, don't know my time. Pick them sides, and you better choose wisely. That's my high. 1, 2, 3, 4, 5, 5. That's my high. Damn. 1, 2, damn. Killers in the jungle. Run for the mic. When I step into the jungle, say they wanna group up. They better move up, never gonna win a Royal Rumble. So when I come through, you know what I love to. I send shots for your team and leader. I'm just a witness, decide to vacate the boards, get sweep just like a Ribena.
jungle. Killers in the jungle. Yo, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Pull up the tune, burn up the room, straight to the DJ. Pull up the tune, burn up the room, straight to the DJ. Pull up the tune, burn up the room, straight to the DJ. Pull up the tune, burn up the room, straight to the Yo, DJ. listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Ojo, señor John. El señor John ya listo para el coreano. ¿Ya se aprendió coreano o qué? Buenas tardes, noches. ¿Cómo estáis ustedes? No se ve el juego. ¿Por qué no se ve el juego? Hostia, es verdad, claro, porque he abierto antes de tiempo la mierda esta. Me cago en Peter, es verdad, joder. King, parece nuevo. Es que parece nuevo, King, de verdad. Has visto, ¿eh? A ver, ¿dónde está el diablito tocándome el pito? Dios. La puta escara no va a querer esto. No, que sea la calculadora. No será la calculadora, porque no es imposible. La calculadora, ¿vale? A ver. No, me va a tocar eliminar y tal. Puto mierda, tío. Es que, o sea, todo el tiempo que lleva el puto de ese estudio existiendo y aún no han puesto un... que tenga... que sea compatible con el Rivatune. Es que no lo entiendo. ¿Pero qué pasa? No puedo nada. Nada, que no quiere ir. Bueno, hacemos la jugada. Jugada magistral. Abrir juego, cerrar juego. Jeje. En fin. Vale, vamos a ver. Esto por aquí, esto por aquí. Pues al final lo que haré será, como no tengo prisa en jugarlo, pues esperaré. Porque como hay rumores de que el mismo día van a anunciar la beta del... La beta... Pues claro, si anuncian la beta del europeo, pues... Me renta más invertir los 40 euros en el posible Day Before y luego jugar la beta, ¿no?
Lo que sí que puede pasar... A ver si ahora se ve el jueguito. Ahí está. Lo que sí que puede pasar es que cuando salga el juego las cuentas suban de precio. O bajen. Eso sí que podría pasar. Pero vamos, que si el DB4 existe y renta, yo me olvido del tele hasta que salga aquí en Europa. No tengo ningún tipo de prisa. Vale. Ahora sí. Así que en función de haremos. También te digo una cosa, que si yo tuviera la cinta cierta de que voy a recuperar la pasta, como sí que va a hacer SAR con el tema del stream y todo el rollo, pues no me importaría gastarme los 30 y pico pavos que vale la cuenta y ya está. Me lanza a la piscina y si en 1 o 2 días soy capaz de recuperarlo por el stream, pues de puta madre. Pero como yo eso no lo tengo claro y no me gusta tirar el dinero, me gusta invertirlo como Dios manda, pues nos esperaremos y a ver qué pasa. Vale, a ver, aquí que... Derrota al trinchador de hielo. Al trinchador de hielo. Necesito que el DB4 exista, salga potente, salga jugable y salga disfrutable. Así yo me meto ahí, me olvido hasta que salga el telen. Hasta que salga el telen de esto. Europa, ya está. ¿Dónde estará el trinchador de hielo? A ver. Ah, sí. Joder, pues ya ves. También depende del hype, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, imagínate que a lo mejor sale el jueguito y nos defrauda, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en el Discord la peña está echando chiribitas con el tema de las caravanas. Lo que no sabe la gente es que las caravanas es una vez a la semana. Que puedes hacer todo lo guapo que tú quieras, ¿no? Pero es una vez a la semana, ¿sabes? Hay que ver qué pasa ahí con el reward de lo del PvP, porque... Sí que es verdad que a futuro, con lo del servidor lo del servidor ese de 12 servidores editamos de hostias, pinta que te cagas, pero claro, eso no lo meten hasta dentro de 6 meses. Eso no lo meten hasta dentro de 6 meses, ¿sabe usted? Pero yo veré, o sea, es que no tengo prisa, no tengo prisa, así que... Claro. Exactamente. Bueno, a ver, falta ver el tema de las piedras de posesión, si van a poder disputar mucho, o sea, muy a menudo, porque sí, ahí también habrá palos, pero si se puede disputar cada 2×3 de puta madre. Luego los bosses del mundo, 2 PvE y luego 1 PvP. Las dungeons mundo abierto, media hora cada 2 horas, ¿no? O cada 2 horas y media, no me acuerdo. Los asedios creo que son 3 o 4 a la semana como mucho. ¿Y qué durarán? ¿1 hora, 2 horas como mucho? ¿Que va a haber mucho PvP? Por supuesto que sí. Habrá bastante. Más que en el negocio seguro, tampoco es difícil, ¿no? Pero veremos a ver. Es que antes pintaba de puta madre, las cosas como son. Antes pintaba de puta madre, antes pintaba que te metías en un dungeon mundo abierto y te dabas de palos. Sí que es verdad que algunas, ¿te acuerdas que algunas estaban restringidas a que fuera únicamente de noche? Que solo sabéis la dungeon de noche. Pero claro, otras no, otras estaban abiertas cuando se le apunta la polla o estaban siempre abiertas. A ver cómo queda la cosa. Debo esperar. A ver cómo queda. Yo tengo mucha curiosidad de cómo va a ser la itemización. Tengo una curiosidad bárbara por saber el tema de la itemización, la verdad. Pero muy bestia, ¿eh? Porque si el equipo va a salir con estadísticas random y luego vas a necesitar otra pieza
para pasarle el per, ¿no? Los tres atributos que tú quieres. Primero hay que sacar la pieza como tú quieres. Y luego hay que buscar varias piezas iguales para meterle el tal. Y luego lo mismo. Y luego más de lo mismo para subirles el nivel. O sea, cuidado, O sea, eso de lo de la animación tiene buena pinta, en verdad. A ver cómo acaba la cosa. Bueno, lo del PvP estaba claro. Si la gente, si lo primero que hizo la gente en la beta, ¿no te acuerdas que fue llorar por eso? Lo primero que hizo la gente fue llorar por eso en la beta, tú. Ay, es que no puedo, ay, es que voy al botimundo y no puedo hacer nada. Tronco, pues como es un MMO, te buscas gente con la que jugar. Y ya está. Y dejas de llorar, eso es normal. O te vas al New World. ¿Sabe usted? Te vas al New World y allí, mira, allí tienes todo el PvP que tú quieras. Y un sistema de crafteo y gathering que no le gana ni un puto MMO del mercado. Y ya está, tío, y a recoger flores. Joder. A picar oricalco, hombre. ¡Ey, se llama Maxi! Pero eso, yo esperaré a ver qué pasa y haremos. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo sabes. A ver si había que apagarlo. A ver, no somos tontos, Soy un poco masoca y un poco subnormal, pero tonto no soy, Y si el juego da la opción hay que usarla, Le voy a saber ya, pero está... Coño, 3 agrias, en serio. Tronco. ¿Y dónde se devuelve esto? Salta en medio es normal. Y bueno, a ver qué dice nadie. Sí, ya estás de vacaciones. ¿Cuánto? ¿Una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas? 24.000 semanas. Hostia, en teoría la semana que viene, a partir del martes, es fiesta, ¿no? Yo creo que voy a tener fiesta. Hasta febrero. Joder. Joder. Me sé de uno que como el de Before sea fresco, va a ser mi proveedor. Mi proveedor de cargadores, chalecos, cascos y el que va a abastecer nuestra base de operaciones. Y ese vas a ser tú. Así te lo digo. Así que te haciendo la idea. Vete haciendo la idea. Ah, que es esta puta mierda de sitio de los huevos. Yo lo digo en serio, Yo creo que ese juego, o sea, esta gente, o sea, lo he dicho muchas veces, sé que a veces me repito, pero es que es así. Porque yo lo creo de verdad. Pero en este caso lo creo de verdad porque no me cabe en la cabeza que sean tan subnormales de meterse mierda a sí mismos. Entonces, la única opción que me queda es creer que están usando una psicología inversa, que se están metiendo mierda a posta para que cuando salga el juego y sea un pepinazo, la gente diga, hostia, pues llevamos 2 años metiéndoles mierda creyendo que el juego no existe y ahora mira, va a ser el GOTY del año, ¿sabes? Lo creo con todas las fuerzas, de la vida. Ah, es verdad que te vas aquí a mis tierras. Te vas a mis tierras, a mis aposentos. A ver, yo sé que existe. Está claro. La pregunta adecuada y la pregunta buena es ¿cómo va a salir? ¿Se va a poder jugar? Bueno, las preguntas buenas, ¿no? ¿Cómo va a salir? ¿Se va a poder jugar el día del lanzamiento? Etcétera, 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 ¿no? Las preguntas de ese estilo. O sea, ¿existe? Claro que existe. A ver, en teoría es un juego que está hecho en Unreal Engine 5. Es un juego que tiene DLSS. O sea, 2.5 y 3.5, depende de la gráfica que tengas. Así que, a priori, de rendimiento va a ir bien. A priori.
Bueno, el Diablo se pudo jugar, ¿eh? ¿Te acuerdas? Que fue increíble. En 2D, isométrico. Cabrón. ¡Qué cabronasi! Uy, y tampoco sabemos saber cómo van a ser los seguidores, pero claro. Todo lo que han dicho, todo lo que han enseñado, no se ha visto nada de MMO. Pero claro, un MMO supone, supuestamente, en un principio, depende de cómo lo mires, si lo miras haciendo el pino quizás no. Pero es un juego masivo, multiplayer, es decir, van a ser servidores de 1000, 2000 personas, por lo menos, ¿no? Hola, cajón. Hola, hola. ¿Qué andas haciendo? Árboles, ¿por? ¿Qué quieres que haga? Ah. ¿Te doy un beso? Ah, no. Yo voy a hacer sigilos. Ah, de sigilo. Se calla 48. Ahí este va muy lento. Hola, desaparecido. Llevo varios días preguntando por ti, melón. Sí. Ha preguntado por tu melón. La jefa pregunta por tu melón, sí. ¿Que dónde está el melón de Maxi? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Has cerrado ya el bar? Pues me acaba de decir el hijo de puta que tiene vacaciones hasta febrero, ¿sabes? El pedazo perro. Bueno, si no hay trabajo, mejor cerrar y no pagar a gente que tener abierto y que no le vaya nada. No, ¿No? el trabajo no era por trabajo, creo que era para darle un ventolazo y una reforma y unas cosillas. No, es porque no hay gente. Ahora los bares dan un plop. Ah, no, un plof. Nosotros hacemos un plif. Y yo, por ejemplo, hoy sí que es verdad que hemos rehecho todo el asunto en el taller, pero hoy no había nada y me he puesto a hacer un Excel ahí súper guapo, interactivo, automático y todo el rollo. ¿El Hemos comprado una escucharme? pistola. Ajá. Ya siempre la escucho. Lo que pasa es que a veces me No, olvido de ni, las cosas. ni Maxi, ni ahí ni en ningún lado. O sea, ahora estos meses es mal en todos. Bueno, al menos en los de mi hermano igual. Está claro que si no renta abrir, pues no abras, porque para perder. Quilicua, Hasta- pero él lo hace bien. Yo muchas Y veces lo he hecho a mi ya hermano. aprovechas, pintas, limpias, no sé qué, tal. Quilicua, fumigas, que es importante en los bares. Te tocan las pelotas un poco también, que también está bien. Sí, bueno, hay jefes que se lo tocan todo el año. ¡Hostia! Joder, jefa, ibas fuerte, ¿eh? Vale. No, pechera ya tengo una muy sexy, en verdad. Ole, bien. Pues ahora te tomas esta semana de descanso y después pues a limpiar. No, que se va a Tal Cataluña. y tal. Que se va a mis tierras. De no saber nada, no sé qué hacer. Ah, mira bien. Sí. Sí, increíble. Y gracias. Bendiciones y gracias. Y sobre todo Sí, pilla sí. la comida, porque si te hará mala. Hostia, la comida, cómetela entera. La comida. Ah, qué bien. Joder, ¿y esto por qué salta ahora, tío? Hombre, si tienes vacaciones hasta febrero, que vayas a ver a la hermana está bien, melón. Está interesante. ¿Cuánto hay ahí? 2. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo va esta Exacto. mandanga? Claro. Qué majo es el Maxi, ¿verdad? Claro, huevos en verdad, para hacer 30 runs, los 15 tuyos y los 15 míos, es un por 2. O sea, harían falta 60 de todo, ¿no? Ujú. Pues tengo 34 corazones, 10 cabezas, 5 palos y 3 manos. Lo bueno que los corazones los puedo cambiar por letal, pero claro, como mucho tendré 10 de cada, quizás 15 de cada. Estarían Yo tengo algo, después otros te lo 15. paso.
Bien, bien, Maxi, yo al menos bien. Y él también, supongo. Yo sí, ya está bien, yo estoy bien, sí. Estoy ligado emocionalmente a ella, entonces si ella está bien, yo estoy bien. Sí, sí. Estamos endiablados, depende del día. Sí, claro, endiablados, sí. De hecho, hoy hay CAMPFIRE dentro de nada. Lo tengo ya abierta la web para cuando tal la escuche. A ver si van a hablar del evento, van a hablar de divinación, a ver qué el evento, a ver si dicen lo que van a dropear, porque como hoy digan que va a ser una puta mierda y que solo va a ser ¡wow! Vas a meterte en un sitio súper chungo, pero que sepas que la recompensa es lo mismo que si haces una tier 100, así que no te merece la pena hacerlo. Que seguro que va a hacer eso. Entonces diré yo, vale, venga, va, lo hago por quitarme un poco el monillo durante una semana como mucho y hasta luego, Lucas. Veremos a ver. Me voy con el rogacho por un poco de experiencia de corazón. ¿Qué te parece bien? Ahora no, espera que acabe esta. Vale, guapa. Tú quieras. Pero bueno, que para Así. qué vas a subir un rogue si total te va a durar una semana. Porque el rogue puede ser Ajá, ¿sabes? El ¿El asunto qué? para durar más. El asunto para durar más de una semana. Ay, permíteme que me ría. ¿Hay el de Before la trae? Sí, la trae. No, no, yo no voy a jugar ningún juego. Sí, la trae, Yo sí. ya Porque el se de lo he dicho Before. a él. Yo hasta que no El, salga el TL en España, no el juego a Sp- nada. O sea, sí que los la trae. diablos. Sí que la trae el TL y el TL No, sí. El TL sí porque la ha jugado. Y la trae el de Before, que el de Before es como el Division y va a jugar con el Cerca. pero Ya me se da saca de igual, FG. pero que no. Tú no me creas y cuando llegue el juego, pégate el batacazo. Y es Se que lo me dejó contaré. tirado, es que me dejó solo. Oh, claro. Tú te vienes Pues conmigo, el juega al batacazo de te lo Before. vas a pegar. No No, es que no, lo no, haya no, no. visto, es que paso de probar juegos porque después pasa lo que pasa y no me da la gana. Yo estoy bien con el Diablo Immortal y con el Diablo 4, se acabó. Cuando salga el tele en España, entonces lo jugaré. Así no me hago bien. Esa no es la actitud. Díselo, Maxi. Esa no es la actitud. Sí que lo va a jugar, si se lo voy a comprar, yo lo voy a jugar ahí para que no le No sepa lo voy mal, a no lo jugar, jugará. pues te vas a gastar el dinero y lo vas a tirar a la puta basura. Ahí Pues está, Maxi, ahí porque está. estoy cansada de probar y probar y probar para nada. Pues al final no jugaré a nada y no entraré al PC y ya está. Pues nada, Maxi, déjate crecer el pelo. Te voy a cambiar. Ay, la jefa está loca. Tengo que revisar aquí el panel. Y bueno, bonito es que te toque la lotería y no nos toca, ¿sabes? Es que no lo va a probar ni por mí. Imagínate lo que poco que me quiere. Bueno, tampoco haces tú cosas por mí. Así Oh, que disculpe, perdona. hablamos de juegos, ¿eh? Así que chitón. Oye, mira, hoy he subido 2 niveles en el Immortal. Con mi Wow, esto de ¿y sangre. qué juegas dormido? Porque nunca te veo. He jugado. Y no lo Ajá. digo en broma. He jugado, he jugado. Ajá. El juego de mi vida ya pasó, Maxi. Sí, sí, voy a revisar aquí el panel de leyenda este bicho. A ver. El Immortal está guapo, ¿eh? Sí, sí, yo estoy viciadísimo. Sí, viciadísimo estás. Oye, hacemos un Qué chiste trato, más ¿eh? bonito. Tú juegas al Day Before, o al menos, Que no voy sí, a sí. jugar a un juego que vale 40 pavos, que no voy a jugarlo. Pero si te lo voy a Ya comprar está, yo, me ¿qué da más los te da a ti? 40 pavos que yo me los gasto. No, te lo compro. Nah, el de esto, creo que 10 gigas o 20 como en el Pero si móvil también lo me puedes imagino que jugar en menos. el PC. Y el Inmortal, cualquier juego de mierda que quites de tu móvil o vídeo que tengas, te cabe. Ya te puedes unir a mí. Ya puedo unirme a ti, sí, seguro. Tiene 64 gigas, no va mucho, creo, no sé, tampoco, no lo sé, pero... No Chupi sé. corazón.
Yo juego al Immortal y tú te vienes al de si renta, porque si no, el de no. ¿Está todo hecho? Venga, va todo hecho. Quedan acta, ¿eh? Quedan acta, Que chicos. no voy a jugar. O sea, tú ponte como te dé la gana, no voy a jugar. Al final, que me lías. Al final no sé cuál te vas a pillar. ¿El de los infrarrojos? ¿O el Asus? Móvil Asus, no, Maxi, por Dios. Al final es que no sé. Me lías, tío. Me lías muchísimo. ¿Pero qué iba a estar hoy? El combat. Utinghitium. Vulnerable. Vulnerable. Pues vulnerable, vale. Elites, muy bien. Aquí igual tenemos. No physical damage, ¿eso por qué es? Ah, porque será veneno o algo así, ¿no? Entonces no es físico. Después lo buscaré, Maxi. Ah, el Red Magic. Hostia, el Red Magic está guapo. Si lo vimos aquí, ¿te acuerdas? Sí, sí. Está chulo, está chulo. Infusión. Es que infuse 2% más daño y reduce con la... Vale. Infusión. Vale. Trickshock Threads. Ranger. Marksman Skills. Lógico. Damage to Elite. Lógico. Vale. Aquí hemos dicho que era el Critical Damage. Muy bien. Y aquí sale el Exploit, me imagino, claro. El Exploit. Vale. Vale. Ah, guapo, sí, seguimos aquí. Estaba chulo. Luego lo vemos. Sí, me acuerdo. ¿Cómo te gustan los móviles, eh? Si es que te encantan, te fascina. Me voy con Shenita. Me voy con Shenita. Tronco. Vale, esto por aquí. Ay, Mari Morena. Hay aquí un esqueleto, jefa, me quiere matar. Ese. Gracias, corazón. Hostia, has puesto una de estas que sale mierda, no puedo quedar más cerca, cariño. Cariño mío. Ataca. ¿Se amen todos? Hostia, habrá que buscarle un pañal o algo. Habrá que buscarle un pañal, pues. ¿No? ¿Cuál es el siguiente? El Exploit Weakness. Daño. No. Este no es. Y va así. Hostia. Ese es el bueno, ¿no? Ese es el bueno, cabrón. That's the real one. The real. Di precio, yo que sé, 1000 pavos. Pues como mi móvil, en verdad. Mínimo 1000 pavos. No. No.
700. Hola, Sky, corazón. ¿Qué nervioso, Sky, para hoy a las 10 o qué? Mi móvil también tiene un tera. Eso sí, es imposible que eso cueste 570. Eso no te lo crees ni tú. Eso no te lo crees ni tú, chaval. El Snapdragon 8 Gen 3, 570, eso es imposible. Es imposible. Nada, esa gente está fumando un porro. ¿Pero esto es el precio real? Por favor. ¿Esto es el precio real o voy? ¿O es una filtración de estas que se las inventa Chin Chan Wan Chan Chun Wan? Preparado para curarme, caché en la mar. Bueno, tampoco se va a poder jugar yo a la 10, ¿no? En verdad. Ah, voy a leer yo eso. Eso tiene que estar filtrado con Chin Chan Chan Wan Chan Chan y eso. Ah, bueno, 570 euros al cambio, o sea, cambiando el precio por el dinero de allí, pero que eso está... Falta meterle el IVA y todo el rollo. Y su puta madre, y las drogas, y todas esas mierdas. Aparte que está mal. Aparte que está mal. Fíjate que según esto... Vale lo mismo el Nubia Red Magic 9 Pro que el Nubia Red Magic Pro 9 Pro Plus. Eso que se lo cree. No se lo cree ni el que lo ha escrito. No se lo cree ni el que lo ha escrito. Bueno, eso de escribir. Ahora han pillado la noticia de otro lado. Le han puesto una IA de estas de rehacer drogas y ya está. Que no corro, coño. Me está saltando las putas arañas encima y no corre el muñeco. Cariño, me matan. Que me sigue un espermatozoide que me quiere fecundar el culo. Déjame en paz, suena mal. Oye, que y encima por el puto lag no se activa. Mira, no se activa por el lag. ¿Esto qué es? Nada, eso mínimo 1000 pavos, te lo digo yo. Con el Snapdragon, mira, el Snapdragon, el Gen 3, ese procesador ya solo vale 300 o 400 pavos. Espera, ahora vengo, que voy a reparar. O sea, eso solamente ya vale 300 o 400 pavos. Suma el resto. Suma la pantalla 120 Hz AMOLED. Bueno, claro, y el de 1 TB no valdrá eso ni de coña, también te digo, ¿no? El mío es de 1 tera, en verdad. No, el cacharro es la polla. O sea, lleva lo último de lo último, está claro. Está guapo. Aparte tiene el Bluetooth 5.4 que yo desconocía que existiera eso, tú. Pero imagino que sí. Que ya habrán sacado el nuevo. Bueno. Cuando te lo pilles y te llegue, pues me dices, oye, que esto vuela. Y ya está, y volaremos todos juntos. Y tiene gatillos para limón, pero para limón te pillas el mando de la jefa y vuelas. Hace falta gatillos, hombre. Mira si está contenta ya con su mandito nuevo, que no me dan ni las gracias. Imagínate. Buena escribe Cristian Paolini por parte de los rojos. ¿Es fácil subir al 100? Sí, subes al 100 volando. Subes al 100 muy rápido. De hecho, respecto a la temporada 1, creo que lo subieron la subida de nivel un 30, un 40% más rápido. Se sube muy rápido. Y la semana pasada pusieron un buffo de experiencia del 35%. Se sube muy rápido. Pero sobre todo por esto, por el evento. Tú te vas aquí, te metes aquí todo el puto día, que esto es permanente, pero cambia cada hora, cambia de sitio, y te hinchas aquí la experiencia como vamos. Como un jalapeño. Así que sí. De hecho, yo ya tengo 200 y este está al 55 y estamos trabajando en él. Estoy aquí, cariño, a ver si... ¡Mierda! A ver.
165 watts de carga rápida hasta 8. Sí. Está entre la del mío y el de la jefa. El mío tiene 120, creo que era. Y el de la jefa tiene 240. Así que está entre medias. Está guay. Te cargará el móvil ese en 20 minutos, me imagino. El mío tarda 19 minutos clavados. 19-20 minutos tarda el mío. Y el mío tiene 5000 mAh de batería. El de la jefa es 9. Y tiene también 5000. Sí, el tuyo cargará en eso. Cargará en 20, 25, como mucho. Vaya puta madre. Yo antes siempre ponía mi móvil a cargar antes de irme a dormir, de acostarme, y ahora ya ni eso. Porque lo pones ahí cuando me despierto y entre que hago cosas especiales lo dejo ahí cargando y ya está. Y se carga. Y la jefa tampoco ni eso. La jefa se va a cagar y cuando acaba ya está cargado el móvil. Cargo con demasiado. ¿A que sí, jefa? Está muteada, chicos. Es que sabéis lo que digo, ¿no? No, si te dura todo el día. O sea, todo el día de curro, las 8 o 9 horas te dura. A mí me ha durado hoy las 8 y viendo series y pelis y mierdas. Bueno, en verdad estaba viendo un vídeo de YouTube y todo el rollo para hacer lo del Excel y eso. Así que imagínate. O sea, la jornada te la de esto. Me cago en la puta, me hace un bicho al lado, tío. Pátelo, huevo. Tronco, si es que... O sea, se dice un esqueleto con un hacha gigante que se teletransporte. ¡Joder! Tienes un lanzacastañas en Cuenca. Va a explotar esa mierda. Dios mío. Esto lleva ballesta, ¿no? O sea, ya... Y espadas... Oye, espadas, claro. Pero espadas decentes, no espadas de mierda. Estos son dagas. Dagas yo no quiero, ¿verdad? No quiero daga. Tariro. No quiero daga. Nani, no. No quiero daga. Tariro. No quiero daga. Nani, no. Es de daño de que... Hostia, este está bien. El casco tengo este guardado, ¿no? Energía, CDR, destreza... Lo suyo será una resistencia, pero me suba las pelotillas un poco. ¿Ya le enchufa el CAMPFIRE? ¿Qué dices? Ah, Starting Soon, vale. Ahora lo pondré. Hostia, ¿habéis visto? Hay mandanga, ¿eh? Hay mandanga en el diablo. Mandanga ¿Lo estás chunga. aquí? He ido a vender. Ah, pues haber avisado. Da igual. Yo tengo glifo para subir. Mm. Hay mandanga dura, ¿eh? Con el diablo. Y es que la expansión va a valer 50 pavos. ¿La de mañana? No, mañana no hay expansión. Lo de mañana, o sea, lo de esto no es una expansión. La expansión es la expansión, que sacan el año que viene a finales. Ah, vale, Y va a ya ser, lo dije. y va a ser pay to win. Va a ser un pay to win que te cagas. Para meter que si tienes la expansión y todo el rollo tienes mascota, que no sé qué. Avendaño, que no estamos de los Durieles. No te vas a comprar a hacer Durieles, tío, que eres muy pesado. No, no estamos, no. No. Ya está bien. No tengo yo aquí. No hay Durieles. Hacemos más tarde. ¿Te ibas a acoplar? Sí, que tengo yo la mochila ahí vacía y cabes tú ahí seguro, encogidillo, en posición fetal, que lo sé yo que te he visto. Es turbio.
Me muteo un sec. El tema de la expansión es turbio. Porque nos van a cobrar 50 pavos para un acto nuevo, creo. Para una clase y veremos a ver. Está por ahí la foto. A ver si encuentro la... Me imagino que en el Reddit estará, ¿no? Nada, broma de daño, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeón? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? A ver si está en el Reddit la foto esa. Tiene mala pinta, ¿eh? Vamos, que yo la voy a comprar. A ver, también depende de cómo esté la mandanga, ¿no? Pero... En principio... A ver, ¿dónde es? A ver si estaba por aquí. Research Expansion Announcement Trailer. Don't use cosmetics only. Sí, a ver, en teoría ayer íbamos a hacer 40 runs, pero solo podemos hacer 12. Así que hoy, en un principio... A ver, esa Cherokee. Cuando te avísame. Line battle, no sé qué, keep special, I am interesting prestige system, war only one push, no sé qué, platinum, no sé cuánto, Hell Tides. A ver si encuentro eso, tío. A ver. Diablo 4, expansión. Expansion. Creo que el pimientos lo tenía la foto. Ah, ya está, vale, puta madre. Puta madre. Aviso a Narso. A ver si encuentro la fotito. A lo mejor está en Diablo Next, ¿no? Lo de la expansión. Tiene 4 expansión. Content. Hable. A ver si veo la puta foto, tío. No. A ver. Hola, Nando, corazón. Vale, creo que lo he encontrado. Pero no puedo cargar la puta foto que no quiere. Joder. Survey, ¿no? Survey. Survey. Aquí la tengo. La estoy teniendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, en cuanto el Narsu me diga, lo hacemos. Sí, creo que tiene su WhatsApp, ¿no? El WhatsApp de Narsu Paul. Pues ya que sí. Vale, mirad esta mierda. Mirad esta shit. Aquí está. Aquí está. Por lo visto, lo que ha pasado, básicamente, es que han enviado una encuesta a gente random. A ver qué opción le parecía mejor con el tema de la expansión, ¿no? Tema de precios y tal. Opción A, $69, $49, $79 y $100, ¿no? Precios. Y luego el tema está
en lo que trae, ¿no? El Hero Skin, Cosmetic Armor, 2 no include stats, incluyen 6 variaciones, no sé qué, no sé cuánto. Patapá, vale, muy bien. Lo que no sé si... Aquí hay más cosas, pero no está todo. Una montura New Mount Type, no sé qué, antes... Otra cosa que no es un caballo. No sé qué, no sé cuánto. El E50, la montura viene con logros. Luego te viene aquí. Luego te viene moneda de la tienda. En esta opción 2000, que serían 20 pavos. En esta 1000, en esta 3000. Es que es lamentable. No sé si por aquí habrá alguna foto donde se vea todo. A ver si se ve todo, porque hay más. O sea, la de esto es la grande. Solo es este. Me parece. No sé, todo muy turbio, chicos. Todo muy, muy turbio, muy turbio. Muy turbio, muy turbio. Mucho dinero. Lo cojonudo de todo es que te mandan la encuesta. Es que una expansión, 50 pavos, tío, estamos hablando de que casi te vale lo que el juego. Cuando una expansión, máximo la mitad. Máximo te tiene que costar la mitad, no me jodas. ¿Sabes? Pero que lo bueno que lo de la expansión tenías, la expansión si te pillabas y hay una opción que ahí no sale. En el vídeo sí que sale. Pero hay una opción, una de las opciones que si te pagas la versión gorda, o no sé qué pollada, te dan la mascota antes de que empiece la temporada. O algo así era, yo que sé, unas cosas muy chungas, tío. Cosas muy, muy, muy chungas, ¿no? De verdad lo digo. Joder, es que no he hecho limpieza y no me cabe nada, tío. Me cago en todo lo que se menea. Vale. Todo chunguísimo. A ver si me contesta Nasopol. No sé si estará jugando. ¿Está jugando bien Nasopol? Vale, pues ya estamos todos. Pues venirse al Discord que os la muevo. Y eso también me ha contestado ya. A ver, que todo esto va a salir el año que viene a finales, así que tampoco... Ahí está. Primero en asomar. Si no, Muteame la vida. yo haré los Durieles y me piraré. ¿Estás pochito? Estás liado, me imagino. Con el curro y eso, ¿o qué? Estoy liado. Sí, ¿Soy a ver si yo? me ¿Se da tiempo a escucha? hacer los 40. ¿Soy yo que se te escucha robótico o soy yo? ¿Cómo se me va a escuchar robótico? Y la No jefa debería. la jefa está AFK. No dice nada. Espérate un segundo, voy a mirarlo. A ver, ahora parece que bien. Ahora parece que bien. Crítico frío lejano. No debería, se debería de escuchar bien, ¿eh? Ahora bien, ahora bien. Ahora sí, yo que sé, ahora No, sí, no. ahora. Y antes también. Vale. ¿Jefa, estás ahí? Mm, ¿Estás muteado o qué? La mujer. Bueno, a ver si sacamos algo. Es que ayer no tenían stock. Y me llegó a mí un WhatsApp. No había stock de Uber únicos. A ver si hoy sí hay. Hostia, y esto voy a poner ya también lo del de esto. Voy a cambiar al bábano. Y voy a ponerme aquí a mi derecha el streaming, que le faltan 12 el solsticio, el minutos. infierno, ¿esto qué es? 12 de diciembre. El evento, un evento de eso. No sé si estaré yo el 12 de diciembre ahí. Buah, no sé ni Bueno, cuándo da. dura todo el invierno, coño.
Ah, vale, vale. Que No empieza son días. el 12. Claro. Ah, vale. A ver, ¿dónde tengo ya aquí una ventana? Voy a quitarme el soundboard de aquí al lado, que si no, luego pasa lo que pasa. Bien hecho. Captura la ventana. Pues nada, cuando queráis. Espera. Me uno a vosotros. ¿Dónde está la jefa? Ay, vamos a ir para allí. Buah, me da pereza hasta ir hasta ahí. No, hombre, no digas esas cosas. Espérate que si se entra en Nasu no me entero. Ahora. Ahora sí. Venga, llevo 20 minutos esperando aquí. ¿Y esto qué? ¿20 minutos? Discord ahí, quieto, pum. Hostia, 20 minutos. Sí, no se puede. Podríamos haber Sí, hecho no, ya vamos 100. a ver. Imagínate. Falta la 100 gente. 100 runesitos. A ver, lo del CAMPFIRE, ¿cómo se llama el canal aquí? ¿Eh? ¿Que lo vayáis a ¿Cómo? escuchar de fondo mientras? ¿O? El Diablo se llama. Tal cual. ¿Se llama La Diablo? pongo enlace. Toma, mira. Aquí. Ah, lo tienes Todo puesto ya. todo ahí. Sí. Ah, tan pequeñito no lo quiero ver. Ya estamos. Ahora te gustan las cosas más grandes, ¿eh? Si es que eres un Es avaricioso. que King, Es que es un. es que cuando me es una ducho ansiedad. me lloro, entonces, ya que puedo pedir, pues pido algo, ¿no? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo disfrutas? A ver. Ya, Diablo. inglés. A ver qué dice. A ver si dicen el loot. Como digan hoy que el loot es igual que una falla 100, dura el contenido 2 días. Loot. No veas aquí la gente cómo se flipa con los precios. Uber único, 2%. Let's go, lo mismo que Durín. 9 millones por cada. Madre mía, cómo se flipa la gente. ¿Dónde estás mirando eso? No, la gente Ala. que está vendiendo cosas. Ah, la web, no ¿Discord esa. o en la página web esa? ¿Cómo se llama la página? Pues mira, a ver qué mierda hay. No lo estoy mirando en la página, lo estoy mirando en el chat del Diablo, bueno, del bueno. comercio. Mm. La gente está La gen- flipadísima, la tío. Están gente vendiendo lo a usa 9 eso. millones cada. Cargo. Si por ahí se vende de todo, yo por ahí he vendido de todo. Linkeas pero- un este y ya está. ¿Pero va por zonas? Porque yo no veo a nadie escribiendo. No, creo que es global. Sí, pero tienes que estar en el chat, si no, no leerás, ¿no? Estoy en el chat. Claro, tienes que estar en el chat, si no. no te Tengo la sale ventana abierta ahí, pone comercial, que no hay nada. nada. No, pero tienes Sí, que ahí ver que sí. esté unido al chat de comercio. Porque lo mismo tienes el chat, pero el de sistema y grupo, pero no tienes el de. Comercio también está. Hay uno que se llama comercio. ¿Estamos todos? No. Los dos flechitas, Ah. ¿no? Faltan Nasupol y su comercio. Yo estoy aquí, yo estoy en la puta puerta. Ay, Estamos Estamos ahí adentro, nosotros Nasu. dentro. Es que A ver, te hemos ¿tú adelantado por TP? la derecha. no Hemos sé si hecho la llevo hemos media hora en adelantado. la puerta, no os he visto ni entrar. ¿Desde cuándo le brillan las armas al rogue, tú? Desde siempre. ¿Ah, sí? Espera, que te fanme que soy tonto. Qué guapo, ¿no? Estoy en el de aceros en vez de Durín. Ah, qué gran trabajo, qué mejor persona. Pues vete a la ciudad, ya te pilla. Quiero farmear para Durín aquí, déjame. Voy. Estáis ahí todos, ¿no? Sí. El portal. La jefa está muteada, no sé si la jefa no se la escucha, está muteada, no sé. Jefa, paja. Está muteada para gritar luego, para cuando salga el. Empieza la el fiesta. baile. Dice el baile. Lo voy a reventar. Ay, que llevamos un run. Espérate. Ya está. Dale el botón, King, dale el botón. Botón dale. Me ha matado, tío. Dale el botón. Hostia, empezamos con un yelmo ya. Venga, No lo había empezamos hasta que, con hasta que no llene el inventario. Va, toma por culo. Y así luego me llevo la sorpresa. Una King. El rabillo de Yo los también ojos, empiezo ¿no? con Yelmo, Tú, solo a ti no te caes. Sí, pero no me cae una mierda. O sea, me podrían caer hasta los pantalones que estoy buscando unos mejores y tampoco caen, o sea que.
Como lo que me ha caído a mí, a ver. Ah, 22%, vale, mierda, no lo quiero. También es de papichulis. Jefa, que sé que eres tú. Ah, no está. Sí, no se quejaría. ¿Has reiniciado o se ha acabado el tiempo? Hemos reiniciado, hemos reiniciado. Hemos reiniciado. Nos ha saltado un mensajito arriba, ¿no? A mí me tarda en cargar Chulo Playa, y lo sabes. Te vas a cargar eso, ¿no? Que te lo encarga. King, hay que agradecer ese PC, mira. Hostia. Pero si llevo un fin de año que no ya basto. Me falta dinero. Normal, no para de gastar, pues. Si gasto en ti, no sé qué estás con Tainer. Pero no es lo que lo pides. Al contador, No, yo no pido, yo no Hostia, sí. pido. Luego 14, cuando 14. pide, no se lo das. Pide al ordenador, compa. Eso lo sabe. Le da Ya le al pedí botón, un portátil y no me lo compró. Otro yelmo. Otro yelmo, venga. Otro yelmo. Yo no estoy mirando, tiene que O sea, yo estoy cogiendo y salgo. Cojo y salgo. Y luego Qué ya asco, surprise. A lo tío. mejor luego aparezco con 7 chacos. Uno para el pito, otro para el brazo. Oye, un Va a ser- batallón, ¿qué te parece? ¿Me has puesto una vela? Pues sí, pues te he puesto 2. Una Uno no, por dos. cada único que ya tiene. Exactamente. Lo Los hemos únicos reiniciado, no se puede. Estoy aquí intentando, pero alguien está laqueando. La jefa, que le tarda. No, joder, que me tarda en cargar. Si te gusta Empieza, bien, empieza, si no, empieza, empieza, pues que ya lo empieza, sabes. niña. Deja de chillar, hija, que está empezando. Me muteo. ¿Por qué te muteas? ¿Hola? ¿Cómo que tonta? Hello everyone. I'm here to Hello, talk about everyone. an endgame event called the Abattoir of Zir Miguel. and the return Puta of a niño few de malignant powers. My name's Ruben. I go by Bloodshed in the community. Some of you might already know me. I'm here today with Alex Yang, assistant El chino tiene una cara de biólogo. Jackson, the lead live class designer Es el chinito, tío, qué crack. The Abattoir of Zir is an endgame pinnacle dungeon. Es que son fallas Tier 1. obligadas. ¿Cómo que They're tier meant 1 to una be Interdungeon really tier 1? ¿Qué es challenging eso? for the player. The way it Pues ahí está works 25. is it's a complete race against the clock. You jump in, kill as many demons as you can, fill up that Uy, se ha progress bar. Once complete, a boss will spawn. Kill the boss. Do this all before the timer runs out. You will not be able to enter until you Ow. complete all 7 cargado. levels of your season journey event. But once this task is finished, ¿Qué sale eso de Mission Complete? a new recipe will be available. Sí, ya lo tengo for eso. a blood forge. Mira, hostia, pide 800, ¿no? 800 Pero polvo, haciendo la otro. primera. Open up in Kedron. La primera. Perfecto. Tú, que tengo 3 yelmos en el inventario, no digo más. Just go in there. Yo tengo una polilla. ¿La By quieres? completing the Abattoir of Zir dungeon, you will now earn a brand new tiers of El nuevo, mira, el nuevo ver. tinglao. This El nuevo tinglao. incredibly strong item boosts rare nodes within its range, but different to Nightmare Matadioses dungeons, de it has a mierda. cap 10 times bigger than Con el normal 10% sigils. ese. So I'm curious just how high players can get it to this season. Adentro. You will also get a recipe to craft a blood forge Marca almas, sigil, esto qué mierda, one tier higher Una than what basura. you just completed at the occultist. Pero dime el drop que me va a dar, pedazo de normal. Questions? I'm accompanied by Alex Yang. Me da igual lo del sigilo, esa puta mierda. Quiero saber lo que me vas a dar, si no, no lo hago. Question time out. What's the highest Yo creo que eso lo van a hacer sigilo. sigil to? So the sigil and dungeon both go up to tier 25, but this covers a much wider difficulty range than you might be used to. Yo creo que no lo van a decir, Like a nightmare. Pero subirse el By micro condensing this tampoco large sabe. difficulty curve down to only 25 Es que está flojísimo, ¿no? I wanna make sure that Pensaba que era each yo. tier feels like a meaningful Yo world that you lo can tenía que subir. Y lo tengo al 100%. When can we ¿Qué pasa? expect ¿Que nadie más tiene para invocarlo? Sí, yo estoy esperando a que acabe esto y así yo lo puedo otro día tirar. 2.2.3. A mí me quedan Pues- la mitad. Challenge, we wanna make A 1, 2, 3, tú es de y de Zelda. ideal character for it. So this is around 2 months into the season ¿La propaganda se va a quitar algún día o qué? for you to push it to its limits. Afterwards, the thematic event will larger Voy a quitar eso del Awesome, juego. Alex. Thank you for your time. I appreciate the information, and I'm sure the community does as well. Enough about Otro Zir. yelmo, tengo ya 4 yelmos encima, No me cabe ya la cosa, no me caben. No me cabe, Le doy no a me la I, cabe. le doy a la I, le doy a la I, le doy a la I, le he dado a la I. Nah, le he dado a la I. Nah, le he dado, le he dado. Otra mariposa. You can expect to find Nah, le he dado, 5 different unique rings that harness the power Nada. of Ojo Pues eso, aquí, vemos. los dos de abajo, qué bonitos. Malignant powers were a boost in a previous season. Pues but tenemos Pero aquí está un, seguido aquí. various abilities. un In the season of colmillo. Blood, though, you can expect to find 5 of these powers in unique rings Dioses, that harness the power dioses, of the malignant, dioses. starting November ¿Ves? 7th. Lo que me ha caído a mí. Now, a good amount of those malignant powers are incredibly strong. The Diablo team are reworking and bringing these powers back, but with a healthy balance in mind A for the ver. long term.
Cueros de canalla, otra One pedazo of these de in mierda, particular ¿eh? is a fan favorite, the Sacrilegious. This ring, if you don't remember, will auto-cast all your corpse skills, but will have a separate Auto-cast? cooldown for each skill cast. Raise Skeleton and Corpse Explosion cast every 1 to 2 seconds, where Corpse Ojo, sí. Controls can be cast Está, every no, 8 to está, eso 16 es lo de seconds. antes, eso ya está. Then I get a Esos son chance to los play daños estos. Necromancer. I know, Ah, sadly, esto ya está. in the season of Claro. Malignant, so I'm excited. I'm stoked to jump right in. Tío, siempre se Barbarians, tiran you 3 remember horas ahí focus hablando y no range? dicen Well, nada, tío. It's now called Furor after spending 100 Fury within 3 Este seconds. no lo contabilizaste, Next ¿no? Ancients, Llevamos 15. Upheaval, or Death Blow is Sí, llevamos guaranteed to 15 crit porque and do faltan mis more otros 5, o damage. sea que sí. Smash. Very good. For rogues, the trickery power will make a return. pues yo ya he when you use the limpiado. subterfuge skill, Espera, leave no, behind no. a trap that taunts enemies and explodes. ¿Pero por qué demons coño to habla pieces. de la mierda esa? No lo entiendo. Sorceresses can obtain the power Porque of tienen que Tarasha rellenar, no himself, tienen tanto contenido. gaining increased damage Es que no for tiene each sentido. element you deal damage with. And druids, we got a rename here. Inexorable Force is now called Inexorable Will. So when you cast your ultimate skill, you pull up to 30 enemies. He visto una toward espada you azul and ahí, deal ¿eh? No damage. será la de So Umbringer great esa, to ¿no? see these No, malignant la powers no es así. return. Es It's plateada. just more tools to build with, and I'm, No sé, no I'm le he all visto for ni it. en pintura ese arma, o sea que no. All right, Adam. I hope you're ready to sink your tengo teeth tanta into suerte some of como these vosotros. questions. Yeah, totally. I'm excited to get into it. Let's do it. I gotta ask, will all the malignant powers Reiniciar cuando eventually podáis. make a return to the game? Yeah, we have no current plans to bring back every single malignant power, but we are taking a look at what players love, and we're very Mira, open los to he the matado idea of todos bringing de un back golpe. fan favorites. Nada. Well, I want all of them. So Tío, porque hay where veces que can I meto find them? tantísimo. Yeah, tío, so you can y start otras veces no finding meto these una mierda, powers que no when you get entiendo. into World Tier 3, and if you want Hay to que target lubricar. farm them, then you'll be able to get them off O of sea, hay one veces shot. que meto, o Target sea, farming hago así is like y one se of the mueren coolest todos features alrededor in con un Diablo daño 4. de So 200.000 y I otras love veces that we have the 40.000. ability O sea, to do no that. entiendo por qué. Will every seasonal theme also make their way back No into he the guardado game? en el almacén, no Yeah, that's a good question. It's likely you're Vale, not going to see guapa, every te single queremos. part of Luego the seasonal theme luego come te back tipea into uno de Diablo nosotros y 4, ya está, que ya but we're estaremos. definitely taking a look at what parts of these themes resonate with players, and we're open to the idea of kind of bringing back the things that people really love to improve the game experience for everyone. Joder, me All están this pegando. sounds absolutely phenomenal. Me curo. Thank you so much for your time. Yeah, thank you. Hostias. Hope you enjoy your time in Sanctuary. I'll see you in Hostia, te lo he Sanctuary. dicho, colega. That just about does it for today. Ten cuidado. Shout out to you guys for watching all the way through. We appreciate it, and I'll see you in Sanctuary. ¿Ya está? Hello, welcome Ah, to no, que no, que ese ha sido un vídeo to así en plan another 8. Claro, es que cuando me has episode dicho había of Diablo empezado, 4 aún no, Chats. aún My no, name is no habían Adam pasado los 10 Fletcher. minutos. I am Eso. the director of Tengo community for Diablo. Of course, I'm 2813. joined by two very familiar faces here. Mr. Joe Shelley, game director of Diablo 4. que rellenar. Mr. Joe Pipora, who is the associate game director for Diablo 4. We have a ¿Estamos quick todos? stream, to go over some stuff that's coming down the road ya here in the next couple of weeks. Es que lo he visto, por which eso lo he includes, dicho. He visto aquí que se había puesto and de color, Midwinter por eso lo he Blight. So lots to talk about. But what's kind of cool about this stream is that it is our final stream of the year, the final stream of 2023. Final stream on the We're closing it year. out, and this is actually it's been a year now ¡Hostias! since we started these streams. We started with Esto entendemos. Diablo 4. Vale, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena, Updates on Esta es la buena. Luego la hago y la pongo. Hostia, yelmo y botas, dos ítems, dos únicos, Ojo. ¿Sabes las veces que me ha pasado eso y no ha caído nada? Pues a mí no me ha pasado nada. Si te caen dos, uno de ellos tiene que ser el Uber, ¿no? Que no, me han caído a mí 3 veces dos únicos y no me ha caído nunca nada. Campfire chats, which we even brought to BlizzCon, which was actually really cool last month. Abre el And of inventario, course, now No, we're ya lo here to abierto. talk about Este es el 16, ¿no? Abattoir of Zir. Porque es una But mierda. before we actually do jump into that, I know there is a very no hemos reiniciado, popular ¿verdad? Y no he question vuelto a meter within nada. chat and a very popular question within the community that we want to address Estoy de before we pantalla, jump in, which is Diablo 4 bringing pay for power to the game? Yeah, no. We're not. We've been very clear about this. Van a hablar del pay to win. And I think Van a very hablar del consistent pay to about it, win. and that continues to be true. And that also applies to things me renta. like Mira, si me addressing, ponen por 20 pavos stash, que en vez de un making sure that 4% players have tengo enough un stash base to 20% store que me things. caiga en We nubes, talked lo about pago. this at BlizzCon. We talked about getting aspects out of your stash inventory. será un We had uno a y da stash gracia. tab in Season 2. We think that Y aún así lo having pagaremos. enough space por un for 1% a regular se puede player meter un to 1% feel like donde- they are good in terms of being able to Good. store the things they need is baseline Good. functionality. Yeah. And we have no plans to add any pay for power to the game. Yeah, it's been a very popular question this week, and of course,
We've been seeing it a lot in chat, even as we were in our countdown, and we wanted to make sure we talked about it early with everyone to reassure people that no, that is not the plan for Diablo 4. And players will still be able to enjoy it without the need of needing to pay for power or anything like that. So, and there won't be any of that in there. So, great to hear. And I know that we have a lot to talk about today. The first thing we did want to mention, though, is actually Midwinter Blight. That is actually going to be coming up here on Un amuleto que te gusta. Holiday event. It's actually our Hijo de, no te dejas que me caiga el amuleto gordo, people have cabrón. asked us about, you know, hey, what about Halloween? ¿En serio? Ya tenemos el primer único del día, vamos. But like, Season of Blood is kind of Halloween-ish. It's very much focused in around vampires. Ahí está el pedazo de perro, mira, ahí está. Este es el bueno, tío, ya tienes la voz inmortal. So, Midwinter Blight coming December 12th is our holiday event pero a mí me han caído and we 3 o announced 4 at veces 2 y no me ha caído But we wanted to talk a little bit more about that today. Es que, ¿por qué voy con gente que tiene suerte? Me la quitan a mí. Pues va a ponerse con la... Eso sí te vale para tu Wii, para hacer inmortal. Midwinter Blight is ¿Te ha caído like Natsu? true and proper, you know, holiday event. We're going to be ¿Cuál es? celebrating ¿Cómo se Diablo llama? 4. You know, we're going to be visiting the Fractured Peaks again, where a horrible storm has like descended upon the ¿Qué es eso? Ah, mira el evento, mira, otra marea, otro color de marea. Ahora han puesto otro color de marea, ahora una marea morada. Del evento, tú. Será para el nuevo ítem seguramente, para invocar a Gillian is here trying to like rouse the spirits No, of people, trying to help them work together to push back against, you know, a new threat that's emerging from like the hills and mountains nearby. Porque estamos viendo el death stream del diablo, mamahuevo, Maxi, está encima mía. Espérate, eso no es el New World, King, tocando la de esto. Can I trust this guy though? Because Sí, no. I don't have a good Tocando track la record churumbelita. with musicians. And I No me think cabe. that anyone that plays music in the Fractured Peaks is generally trustworthy. Okay. So I think that you're Yeah, getting yeah, Sketch there. I don't know. I trusted all those I don't folks in think the that's. past. I don't A think mí me cae that's mucho fair to fuera, those ¿qué of te us who boast to have nice facial hair. I think that Gillian is a perfectly trustworthy person. So, with that in Entonces, mind, ¿vendemos so o...? Gillian's there trying to rouse Yo voy a people ver, yo together, veo canal. and they're going to be sending the heroes of Sanctuary off into the Fractured Peaks to fight against this new threat, the Red Cloak Horror and his minions. You know, who are out there kind of mira, like van a sacar un nuevo causing tipo great de mayhem. bicho They're para kind el of evento erecting este de these Navidad. disgusting snow sculptures out of discarded Si queréis parts vendemos. throughout the environments. Here is a group of the Red Cloak Horror's minions just kind of running around. They're very, very dangerous creatures. But they're also fun. They're kind of like, they're having a good time with it. Like they're enjoying the season. They're in it for the spirit of it, which is just basically causing a lot of mayhem and destruction and pain for the people. So you get a chance to feel a little bit of that as you're going through the event. Here is our main boy, the Red Cloak Horror himself. This is going to be your opportunity to go and fight this boss will occasionally pop into the content. You'll get good rewards from him as you're kind of progressing through the event. And you will take all of these like trophies and things you're collecting from all of his minions and kind of as you're engaging in various events and saving people in Sanctuary, able to bring these back to Kyovasha and be able to unlock some really cool cosmetics. Awesome, yeah, and I know there's even a few like kind of exclusive things for the beyond the cosmetics for this event, such as we have an elixir, for instance, that actually grants a little bit more experience. Yeah, there's an elixir that grants 10% extra experience when you're drinking it. It also gives you other effects when you're active inside the Fractured Peaks. You can also just use it for the XP. Que no se ven, ¿sabes? And I will note Yo the llevo XP super actually trofeo, does no lo he work visto en even el outside of Fractured Peaks, so it's like, hey, it's a bonus for players who are looking to grab a little bit of extra experience. And then there is also, for this event, a new offensive aspect. Yeah, there's a new seasonal aspect you get to play with. It kind of like dovetails with some of the new shrines and things that we have throughout the environment. So there's a lot of fun stuff for players to engage with throughout the season. And then again, a lot of really cool cosmetics to collect. Yeah, so it's a lot of cool stuff coming in Midwinter Blight. And these, the things, some folks might be wondering if the things like the elixirs and the aspects persist after Midwinter Blight ends, and they do, right? Yeah, they do. Yeah, they will persist after the event ends, but you'll have to collect them during this period of time. Exactly. So la jefa no me dice lo del botón, pues ya la subida. For the elixirs themselves, and of course, Midwinter Blight is on December 12th. Hemos empezado con 12. So make sure to log in. Sí, o sea, hemos empezado con los que me quedaban a mí. For players to actually jump in and check out from that end. But the next other big that's like 2 weeks away. Exactly. What's happening next week? Yeah, what's happening next week? So we're actually going to go back to the week prior to December 12th, and on December 5th,
As you would naturally do. You naturally work out 2 weeks, then come back a week as you're talking through things. Yeah. Organization. But yeah, we're actually going to move to December 5th, which will be the Abattoirs year. This is a new end game mode that we're actually adding to Diablo 4. It's for a limited time only. It's a seasonal event specifically that we announced at BlizzCon. And we are actually, for the first time, we're going to have a live run through of the Abattoirs year, starring. You won't be able to see this wonderful man on camera, but he is mic'd up because we wanted to hear him struggle. That is Filthy Rich. He's actually a senior community manager on the community team here on Diablo. You may have recognized his names, or his name on our forums, posting patch notes, hotfix notes, etc. Rich is amazing. And he is actually going to be showcasing a little bit of Aguantado, está aguantando. Deja de mirar el está en game. Está en game. Está viva tú. ¿Sabes, amor? Claro. Say hi, Rich. Hi, everybody. There we go. Okay, there we go. There's a spin of Está dentro. Yeah, it's funny. It's like last stream of the year, we're doing it live. This is fun. Now, and when we say live, we're talking about this is a live, like he's playing for real right now. That is what I was referencing, but I wasn't clear. That's true. But it is on a dev server, so we won't run into other players, and it is on a dev build, so there might be some debug text or unless other the dev stuff. just happens to run it through, who's also on this server. Could happen, yeah. But yeah, you might see some weird stuff, folks. And if people, I'm fearful we just sent out this megaphone to the team that also running over. Well, anyway, this is the first time we've done something like that. That's absolutely right. And if you complain about it, we just won't do it again. And wouldn't you rather just see really cool stuff? I bet you would. So let's see. A ver, que nos enseñan el mandango nuevo, ¿no? What build are you going to be running here for us today? Yeah, so on my side, I'm actually going to be running a popular build, the Ball Lightning build. I'm going to wait for Joe to kind of explain some of the earlier stuffs, basically a lot of the gameplay loop stuff. Pretty familiar for those no me cae ni el tiro. Ball Lightning. Specifically for this, I really focused around like survivability, mobility, with a sprinkle of DPS. Deja de picar la puta mierda esa, coño, y enseña mandangas. It's low damage output capacity, absolutely. So Rich here. So when you let's say we're talking about the Abattoirs here. I know we talked about this before, but for the uninitiated, this could be a new end-game dungeon content experience for players to engage with that really unlocks after you finish the season journey. So if you really want to ¿Este es el 20 o era el 19? Ahora ya me he liado. You need to have done all things in the season beforehand to be able to gain access to the very first Bloodforged sigil. Los sigilos está ahí el Bloodforged. Now, once you've taken this sigil, this is going to open up a new dungeon space that is going to be more challenging than a tier 100 Nightmare dungeon. Now, there are 25 tiers of the Abattoirs here for players to engage with. And each of these does get progressively much more challenging as you start. Much more challenging, say, going from like a tier 75 Nightmare dungeon to a tier 76 Nightmare dungeon. Going from a tier 1 to a tier 2 to a tier 3. These are really significant steps by comparison. So, and we see season 2's been a lot of fun. Like, I'm having a lot of fun playing even my Firewall Sork right now. There's we want to make sure that there's a really good place for players to be able to bring all this power they've been collecting from, like, whether they're farming Duriel for Uber Uniques, or just, they get a really great combination of vampiric powers. And I have a place where they can go to, like, to really show off. Solo faltan los míos, ¿no? Bueno, te faltará uno más, ¿no? ¿Eso aquí? Te falta un room más, ¿no? The focus here. Yeah, and que te falta un room más, ¿no? You mentioned just now that the Avatar requires that you've completed the season journey. Si llevamos 20, and so the season journey, last step of the season journey, you can skip 2 of the y yo metí uno. But there's still difficult objectives like complete. Yo tengo 38 euros y 38 gigas. Yo he gastado los 20 que tenía de cada recurso. And that's not arbitrary. That's because characters who aren't able to do that really are not ready for Avatars here. So I know a lot of folks who are maybe haven't completed this yet. We've got this weekend coming up. A lo mejor llevamos una más. So get your season journey finished. Exactly, and if players still haven't completed it by this weekend or when Avatars here actually hits, they still have
they can still complete it anytime when the seasonal event is actually going on and jump in even afterwards. So if you've got plans this weekend or something like that and can't finish it, don't worry, it's okay, you can still do that in the next couple weeks because this event will be solo me están cayendo through amuletos y January, or petos, the tío. beginning of O sea, que no me valen nada. O sea, es You increíble. still have time. So I know Rich here has actually, as we were talking, spawned a level 1 avatar using the sigils himself right there. So, I think this is a good opportunity for him to kind of jump in. Yeah, so Rich has done a little of this content on his character here already. Se mete dentro, se mete dentro. You know, he's got a little bit of a preview of how it's going to play, how it's going to be able to play through. But I think it's going to be pretty fun. Let's see how he performs. Yeah, and I think one thing that I did want to address on that I saw from chat is that character that I have is as close as I can be to being maxed out, you know, because this is trying to be as relatively close to what I've been practicing on, which has been a ver, el tío en verdad va con una build de palo y de momento va sobrado. I think there's a few things that I wanted to call out as well. On the actual A lo mejor va en plan modo on the gol, actual ¿no? sigil itself, I think one difference here is that I'm not aware of what afflictions I'm going to encounter in this battle. So I think capping things or getting as close to as capped I can for things like my armor, my magic resist, my damage, and all those. Just really trying to be ready and prepared for any surprises. Yeah, I know Rich is because you've played through Abattoir a little bit, you've built a little bit more survival on your Sork here, as opposed to like completely glass cannon. He's a little bit more prepared than I think some other people would be. But I know with us showcasing here a level 1 Abattoir, kind of at least showcases a little bit. How would you guys compare this to like a Nightmare Dungeon in terms of like tier difficulty, or like would it be similar to like a Nightmare Dungeon in terms of tier with the level 1? Yeah, the level 1 Abattoir of Zir is like kind of close to like a level 104 might be. Like that's kind of where things start. And then Pero yo creo que llevamos 22 en total. Now, you'll see here right off the bat, there's some big differences, right? Like on the right-hand side, you see that there's a bar that's being filled. Abattoir of Zir runs are really races against time. So Rich here is really focused on killing creatures as fast as he can in an effort to kind of beat that timer and summon the boss at the end of the experience. You know, loot's not dropping for him as kind of going through this. We don't want to slow you down. We want to keep you killing as fast as you can to show off your ability to kind of like survive in these environments. Now, as we step up, one thing we think is interesting about this is, you know, we actually one step back actually. Some of the things that Joe's talked about when we were at BlizzCon was our commitment to end-game content and itemization rewards and things. The things we want to do to make the game better. Abattoir of Zir is like it's designed explicitly to appeal to players who are at this stage of the gameplay experience, and we're going to be using it to kind of like think about iterate upon more features like this we want to bring out in the future. That's one of the reasons why it's seasonal. It's a fun experience for Season 2. But we'll have slightly different ideas in the future of how we want to kind of create similar content. La 1 es una 100%. A ver, esa muy and I know with, like, we can see Rich. By the way, Rich has been so lucky with shrines every single time we watch him go through. He like consistently gets artillery shrines, which a saber qué muy locas han metido. Just gonna claim like I don't know, community manager. El mago no tiene fortificado. Community manager orange. Yes. I think, you know, I'm going to be 100% honest with everyone here. I went super tank because I think one of the nightmares that I would have is actually to die. We'll make that happen, I promise. But I know with level 1, as you can see, Rich is like well ahead of time, so he's clearly geared out and ready for a level 1. But at the end of these abattoirs, we'll see here in a second as he gets to time, we do have a kind of an end period for players, a little bit more of a challenge towards the end. So and one thing that's making this really interesting is with the vampiric powers in Season 2, with Rich running Metamorphosis regularly, I mean, he's basically got like permanent unstoppable. You know, as he's just kind of like using Flicker Step to keep resetting that unstable currents, and he is
just keeping that 4-second unstoppable uptime. Vosotros tenéis que subir algún glifo. Summon the boss, and wow, that was spicy right off the bat. So every time you manage to clear one of these levels, you're going to summon 3 Bloodseekers, who are, pretty strong. You're going to have the No, a ver, lo digo porque yo a mí me quedan subir You're going to have to go ahead and clear. The timer is still ticking, but Rich has got a really good health timer right now, so that's going to be a problem. It's just going to be a question of whether or not you get spiked by something you didn't. Principal era el sorcerer. But with the amount of barrier you should be able to pack with your sword at this point, I don't think that should be a problem. This is a unfavorable spot. Yeah, I don't like this spot. You're in some tight corners. I think in every single practice this has happened. No, pero más que nada porque con el sorcerer, o sea, ¿qué V quiero? El Harlequin, que me cae con este también. Y si me cae la... Yes, I'll pass back over to you because there's actually some pretty cool stuff. 32 son 10 ¿cuánto? Yeah, so upon finishing your first run through the Avatar's, you're going to earn your first, the special glyph associated with these seasonal events, the Tears of Blood glyph. Spend some XP on this, upgrading it before. But this is an extraordinarily powerful multiplicative bonus glyph. Porque aquí no hace la cosa que tiene que hacer. This has 200 levels associated with it over the course of time. It starts out at the size of a tier 15 normal glyph, normal rare glyph. So it is extremely strong right off the bat. So you're going to be able to use this to kind of help you get through some of the more difficult tiers as you go deeper and deeper. Sube un 10, no un 40 como decían. Los 4600 de experiencia para subir de nivel la... This experience, the Tears of Blood glyph itself has like a ¿cuántas experiencias subió que me he enterado? in order to upgrade it as you continue to like ¿Con un nivel 1? Subir un nivel, pero creo. And one of the things we wanted to do was make sure that es que en teoría con ese nuevo contenido se subieron los glifos glyphs, you can still you get giant amounts of XP from finishing Avatar 0 level. From a tier 1 you get 1,000. So if you want to use this as an opportunity to kind of like rank up some of those other glyphs you've got because you want to play with other things for the builds and everything. Here's an opportunity to kind of like go in quickly, like level up a bunch of those other glyphs in addition to like, not taking too much time away from your tiers. ¿Cuántos llevamos? 23 o 24? 23, ¿no? But we think that's like an extra fun little bit. Cuando super powerful people to engage with. Again, it's only here for the season. And it'll be retired at the end of that season. Yeah, and like we just saw Rich, of course, churn through a level 1 pretty easily. I struggled a little at the end. There was a little struggle. I got a little nervous. It wasn't too bad. But I know Rich, like what key or what sigils do you have here? So I think what I did over there was a sigil 1. I think what we were talking about was trying to make like an engagement moment. Basically by having chat almost pick challenge ahead. So what I've pre-crafted beforehand is a 2, a 6, as well as a 10. Funny enough, I created backups for this because like, hey, I might die. But I think it's just one of those things where I would love to reserve the 10 and beyond levels for a later moment. But Adam, you had a great idea. As a reminder, like tiers for avatars are about to 25. So there are. Yo creo que lo han cambiado, porque con mi maga a mí esto no me pasó. O sea, es que me está cayendo todo el rato la misma mierda, o sea, que es increíble. Tier to tier. Pero la misma. But okay, all right, like you already asked the chat, and the chat is already going like screaming 10. So they just want you to die. Okay, we said like we're gonna let chat choose 2, 6, or 10. We'll see what they say. I'm like, it's gonna be 10. They're gonna absolutely want to. They're gonna want to see 10. Yo te digo que mi maga en una tarde, creo que fueron como mucho 5 runs. Yes. Let's see how he does. Now, are you gonna adjust builds a little bit here? You have 4 questions too. I just want to call it. You have 4. I mean, a few things here. I think for the players at home is that obviously you saw that the previous one I was geared up to be a little bit more tanky because the last thing that I want to do is embarrass myself and die on there. But I think what Joe and team can do is also explain like how some of the scaling works as I go up. So I think I'll just go in. I think what I'm trying to balance out now is just try to add a little bit more damage output by sacrificing some of my tankiness. Just because I anticipate that the higher HP is going to be a challenge. And I don't want to lose to the time. And I actually want to see how far I can progress. So let me activate this sigil. I was like, you went back in without activating. The nerves, it's the nerves. Yeah, Hostia, espada y anillo. Espada y anillo. No me cabe, ya estoy a estas tetas. On stream, right? No, it's not. No, so this is why we're gonna have him narrate a full Romeo and Juliet play to us as he's playing to ensure full color commentary. Full
concentration on this. No, so to Rich's point earlier about how the scaling works. So as we were experimenting with this content, hostia, me ha caído Verúnico, ¿no? El de las estrellas es un Verúnico, ¿no? Monster damage up, in a really el anillo ese de las estrellas, sí, ¿no? This content. We really want to focus a lot more on monster health scaling as you go. Because sí, porque está máximo. Bueno, mira, tenemos ya uno. Venga, va, segundo de la noche. Ice you unless you're invulnerable at that point. And it just makes it a less fun experience overall. So we want to make sure it was much more about like, can you beat that timer? Can you survive the bosses at the end? Not as much about like damage gets so high over the course of time that there's no opportunity for different classes to really be able to perform, right? Yeah, and the Tears of Blood glyph really is going to increase your damage output. Yes. Right, so leveling that up. Did you actually have your Tears for Blood glyph? Oh, is it equipped? So I did not, and I think one of the things that I wanted to do, I mean, for me, I think as I've been going in and testing it, like I think it's actually been a pretty cool experience to see like how it's been with and without. I think just exploring a little bit more into it as well, like while my Paragon board is optimized for what I have here, it's definitely opening up a lot more. Oh, hold on a second. Also, you didn't replenish your potions before you I went tried in to here. warn him. So it's about. This is for the mistakes streak. were made. This is for the streak. Oh, I see. You're trying to give yourself a disadvantage for clicks. I see. We got more max potions. Yeah, that's true. So Rich did not do himself a few favors here. One, he did not replenish his potions, and then two, he did not equip a Tears for Blood glyph. Yeah, they are falling behind that timer pretty quickly. No me estoy enterando mucho, pero de momento creo que han dicho nada del drop. Show off and is not showing off. Well, it's interesting to see how valuable, you were talking about this earlier, how valuable the vampiric powers are in this content as well. Yeah. Really configuring those. Yeah, I mean, if you're permanently unstoppable, like Snake Family is a lot less dangerous to deal with across the board. Like you don't have to deal with that charging stun. You don't have to deal with the paralyzed. Like there's you have some advantages. I think it's funny that we got snakes randomly twice in a row. Yeah, but hey, that's the nature of live gameplay. And I will say it's not just snakes though. You can see other things. Right, yeah, that's a great point. Each time you enter Abattoir of Zir, you're going to have different monsters, different tile sets, different layouts. And I think the big thing here is that my eye is definitely drawn into the timer compared to how it was in the tier 1. I'm definitely not taking out as many monsters as I need to get the potions, and that timer is really hurting my feelings right now. That and everything seems fine. I will say like the normal progression for players will be oh my gosh. Oh well then that ends the story of Rich. And did my best. I will say that the normal progression for players is not to go immediately to a 10. Yeah. Chat mosquitos, tío, con el low. That you needed to go to a 10 immediately. Yeah. And Rich deemed that he did not need to actually equip his Tears of Blood glyph. Yeah. So But this takes us to an interesting point. What happens when you die in it? So when you die in the video game, you die in the video game. So actually, you're going to lose your run because you have no respawns available when you go through a Abattoir of Zir run. So you'll have to go back. You'll have to make another key. That progress is going to be lost. So so just a word for warning for like even like a double I guess penalty for hardcore players. Lose your character. Quedan 13. You lose your run. Huge double penalty. Double one major penalty and one small one. So yeah. I think I do want to just follow up on the mention earlier what happens at the very end. I think the trying to return. Pero enséñame, Lu, dime que caen cosas gordas, coño. We wanted to call out as well. Yeah, so like basically, the portal's gonna be there while the event is active, but unless you've actually used a sigil to kick it off, you're basically just gonna be able to come to this like kind of broken edifice here, and there's nowhere else to go. I'd be curious, like if you are in here with like a party, can you revive other party members as if they happen to die? When a player goes down, the run is over. Whoa, okay, there we go. Yeah. So I know there's a few people asking questions like, hey, if I'm running this with the group, if anyone dies there, it's a done run. So it is a little punishing, but at the same time, it is end-game content. Absolutely. Well, I mean, sure. I mean, so one of the things really interesting about having content like this at the end game is we do want to make sure that there are
lots of ways, as you've seen in Season 2, to like farm up different gear that you want and make sure that you can get your characters to be really, really powerful. But then when you get into the next tier of content, like, do we want you to continually always get more gear to always replace the gear that you have, right? So the Tears of Bloodglyph is an example of us like kind of experimenting with different ideas. El Yoshiri está dormido, está sobado, see how these things feel. Like we want to make sure that there's always more things you want to go try to do, and always more things to go. But how much you have to like reintegrate, aspects of your build every time you like kind of go through a content tier feels like something we talk about quite a bit. Yeah. But one thing I'm really excited about for this is Tears of Blood is going to be like really, really powerful. Again, 200 tiers, multiplicative damage increases. It continues to scale up as you go. It's very, very strong. It's going to be fun to see players who are able to see how far people can eschew that, like not use the Tears of Bloodglyph, and see how far they're able to actually get into the content. So I think that's going to be very, very exciting. Yeah, I'm really excited. I'm hoping players end up, sending us tweets on social sorry, it's not tweets anymore, X posts. Yeah, posts and reposts on social, or posting on Reddit and forums of like how far they can actually progress. It'll be really cool to see where the community kind of lands and where some of our more hardcore players end up landing as well, especially hardcore characters, people that really risk everything to try out this content. Everything. So, there we go. So that's Abattoir Zero. Abattoir Zero, again, hits on December 5th. It'll be with our next patch. And that will be next week. We actually plan on having patch notes available on Diablo4.com tomorrow. So tomorrow patch notes available for people to check out patch notes for that update hitting next week. So thank you again, Rich. Yeah, thanks, Rich. Really appreciate it. Thank you for sacrificing your dev build character for this, which is nearly the same as your live build. Yes. This build I wanted to make as close as I can to in terms of a one-to-one representation of what I have on retail. I know for a lot of the people at home, it's important to try to have and see and play with something that's relevant to them. So yeah, just tried to do that. Excited to see everybody online. Let's farm up. Let's do this. See how high we get your season journey done. Because that is the requirement for jumping into Abattoir Zero, and checking it out. Cool. So I know one thing that we do want to talk about as well that we had mentioned on social, and this is just a quick mention from us and a quick update from us, and it is around itemization. So one thing we do want to show off, though, is we all have, well, I'm not zipped up. I'm wearing my Diablo 4 bomber here. There we go. Doing some extra hand modeling. But yeah, we do have these really fancy little shirts here. Yeah. You guys even remember the cute. I remember. Yeah, look at this. Yeah. This is a play off of Adam Jackson made this wonderful saying before. Damage on Tuesdays. Damage on Tuesdays. And it felt appropriate for discussing we felt like this was an appropriate time to show off we're going to take, what we'll do is we'll take the jackets off while Rich is playing. We won't forget to do that. We were supposed to do that. We were supposed to do that to have this be like a better bit. So instead, everyone just got to watch us awkwardly take off hoodies and jackets. So, I think the people loved it, obviously. Yes, and I do want to give a shout out to Ricky on our art team. Richie on our art team, who actually ended up making these amazing Damage on Tuesday I love the shirts. graphic design on this. Yeah, it's really cool. Little rogue shooting through Tuesday. But itemization, I know we wanted to talk about that, and itemization. Yeah. Okay. So there's a lot to talk about. At BlizzCon, Mr. Shelley himself got a chance to kind of talk about a few things that we've got coming. We have going on. We talked about some of the problems that we see with itemization out there today. I think just to kind of reiterate some of those points. As players are going through the experience, it is it's challenging the amount of mental bandwidth you have to use to process all of the items that you're collecting. It's difficult to find upgrades because there's a really low chance for you to get like a perfect rare roll. And generally in ARPGs, it's okay for it to be a low chance for the roll to be perfect, but there's such a high degree of variability in items right now as they stand, where it's like usually it's like, okay, well, this item is
80% of what I want it to be. And that can feel okay to find that pretty regularly, but that could be kind of hard to find right now in Diablo 4, right? And feels almost virtually impossible. You can go through 200 pairs of gloves and not find a perfect pair of gloves, for your class. There's a lot of things that contribute to this. There's the number of different fixes that we have. There is the fact that we don't have a lot of things in place that say like you can't have like multiple skill ranks, on an item. Like right now we allow you to have like 3 different plus core skill ranks on an item occasionally, and that doesn't really serve anybody. So one of the things we want to think about a lot as we're looking towards 2024, because like it's December, we're looking back at a year of talking together and trying to paint a picture of like what we want moving forward for us. We want to be thinking more about like we have plans for solving these kinds of problems. We also see that there's not enough like runway with items either. Like there's a lot more they could be doing for the player when they drop for players. So one of the things we want to think about more as we get into 2024 is having items really be kind of like the start of a journey. So when something drops for you as a player, we want that to be like cool. You want to be able to get this and say, this is awesome. I can't wait to do X, Y, and Z to this and make it like really, really great, right? Like this is the perfect thing that I need for my build. And to feel that you've got more chances like to modify and customize that and really incorporate that into what you want for your particular play style. That's important for like player expression, for build making. It does a lot for just making the game more exciting versus like every single time you're looking for an upgrade, it's only whatever immediately drops in the ground, and I kind of have to make a decision based on that. We want to go a lot further than that, I think, in the future for players. Now, these are the sorts of things I'm talking about are pretty big, right? Like in season 2, we made changes to the resistance system. We made changes to like vulnerable damage being multiplicated, making that additive. We made it. I think people that saw like we made a huge number of changes to the way that stats work and skills and a bunch of other stuff, right? Huge number of changes. And the reason why we did so much of it at once was because many of these things were very interconnected. And trying to improve these systems by doing like one small portion of it can actually make everything worse. Because this is now like almost like a little island of a different idea that's floating out and not integrated properly into everything else in the game, right? So as we think about the sorts of organization changes we're looking at, the more changes we want to make things more exciting for players to chase. And really, again, if Diablo is a game about killing monsters and getting loot, then killing monsters feels pretty good right now. I think that getting loot has places where we can make improvements. We need to make sure that's holding up its end of the bargain, right? But to make the sorts of changes that we're talking about, there's basically a number of other things that are going to need to be adjusted at the same time. So we have plans for a really big update for itemization that we want to be able to produce. It's not coming in season 3. We're looking at season 4, where we want to be able to target a lot of these changes to come out kind of en masse. So in season 3, which we're not talking about today, season 3 today, but there's still cool stuff that we have coming up. We'll talk. I guess we'll talk. Well, yeah, sure. We're about to talk like a tiny bit about season 3. There's still lots of great feedback that we're getting from players about their experience playing season 3 right now. Season 2, yeah. Yeah, well, sorry, yes. Feedback from season 2 that we want to be able to try to to incorporate into season 3. Yeah, well, and one of the things that we've seen with season 2, right, is this was you were talking about how we made a lot of changes to optimization. We made a lot of changes to builds. There were some things that got less powerful, but we really sort of I think we did a great job delivering on the things that we talked about back in season 1 in terms of making when we make changes to stats or classes or itemization, that we make sure that we're adding lots of new cool stuff. And I think we plan to continue to do that with season 3. Right? ¿Esto lo contabilizado? I think we talked. I've said social, like, hey, we're not gonna nerf your builds here throughout season 2. We were just playing Ball Lightning, right? Just live here. And we think that's really important because we built Avatar of Zir based on the balance of the game as it stands in season 2. But then as you get into season 2, you can expect season 3. No one's going to say any of the right season numbers today. But as you get into season 3,
you can expect to see some of those balance changes, kind of like what we saw in Season 2, right? That's right. So we'll change along those lines. We'll be able to talk about those as we get a little bit closer to the Season 3 release date. And there's a bunch of other changes we're making in Season... Well, there's the one thing about, I know you were talking about with itemization, you know, we're prepping a lot of changes, and we've actually, we have talked to at least a group of Diablo partners, content creators already, about some of the itemization changes that are going to be coming in Season 4. That's right. So they have actually, there are people aware of some of the details and changes that we're actually offering. So, and we're doing that mostly for, you know, we wanted to get some feedback from and bounce like some ideas that we actually had. So we're really looking forward to, you know, actually going through all of that and making sure and refining it a little bit before we actually put it out in front of everyone. And so there will be more news about itemization as we go through Season 3 and into Season 4, obviously with the big changes that are going to be coming. But we have been actually talking with a select group of people, with our Diablo partners, our content creators, specifically on that. So, and I wanted to make sure like people weren't thinking we're working within like a box or something like that from that end. Yeah, like Joe said at BlizzCon, like if end game content is one of our highest priorities, itemization is our highest priority, right? Like we're actively working on these things. It's just they take time because they're expansive, and it's gonna be better for the game bringing these things together into one big release. We're very, very excited about it. It was really fun talking to content creators about some of these plans and getting some of that initial feedback. So that's cool. But like we're in motion, you know, we're working through these things right now. So, but again, that's not all. Right? Like, as we look towards Season 3 and talk about like the sorts of things that players are having some difficulties with right now, you know, there's a couple things that got brought up. First is Forgotten Souls. Yes. Yeah, it's obviously we see that players are having a tougher time getting Forgotten Souls in Diablo 4 and Season 2, you know, relative to other points in time. One of the things that we're doing based upon that feedback and feedback about Helltide is actually increasing the Helltide uptime. So basically, Helltide's up every hour for about 55 minutes, to like a 5-minute break, and then it's going to come back up again. You to run through again. Yeah. It's going to make it a lot easier for you to farm those Forgotten Souls up when you're looking for them. Yeah, we really saw that it worked well with Blood Harvest, and it's something we wanted to bring over to Helltide. I think there are more lessons from Blood Harvest that we can incorporate, but this was one that we thought was really important to get in for Season 3. Yeah, and this is just part of like the things we learn through seasons that players really enjoy, and it helps us make the game better. You know, there's even like the idea that from Season 1 to Season 2, where we brought Malignant Powers kind of back in those unique rings that we announced at BlizzCon and are obviously now out. Now, Blood Harvest has taught us a lot about, you know, players' expectations of like what they're looking for when it comes to like things like Helltide as well. So it's just some of these learnings that we continuously apply to the game, which has been really great. Yeah, and I want to talk about another thing that we saw in Season 2 that I've sort of been talking about as the 925 problem. Oh, sure. Basically, when you first get access to World Tier 4, you can start getting the highest eye-power loot immediately from world bosses, and from Duriel if someone carries you through Duriel, and that Duriel totally makes sense. It's a super hard encounter. It's a farming encounter, right? It's level 100. The world bosses probably shouldn't have a guaranteed chance to drop 925 now, because we hate having players have good loot, just because, you know, when I was playing through it, I was 72, and all my gear was 925 at that point. And I felt like, where am I going to go from here? Now, it wasn't all, I had a bunch of garbage affixes, right? Like Joe was talking about. But there's another part of this problem, which is that as you get up to close to 100 and reach 100, it feels like there aren't enough, there isn't enough variety in places where you can get 925 gear reliably. It can drop from Varshan, but it's a very small chance. It can drop from stuff like Beast and Ice. And so it feels like, you know, things like turning in Obels, turning in Whispers, doing some of those other ladder bosses, and even in some cases, some of the Nightmare Dungeon content. It can feel like, well, I guess I'm just supposed to do Duriel and maybe do the world bosses when they come up. Yeah, it's not consistent enough from other sources that aren't Duriel and aren't the world bosses. So we love want to go farm Duriel for unique items. We like the idea that you want to go hit world boss when it's up, and that's fun. But it doesn't feel good if those are the only two ways for you to really like adequately find this kind of these kinds of rewards.
So there's going to be a balance there. We're going to be certainly evaluating that to make sure that it feels like it's a little easier to find 925s in other, like, top eye power items, in other content channels throughout the game. Awesome. Yeah, so we have some changes coming with Season 3 to based off of feedback that we've gotten from players with Season 2, things around Hell Tide, things around the 925, the eye level 925 items specifically. So, but yeah, great to hear. Lots of changes coming up. And of course, Season 4, we have some big changes for itemization that are along the road. So I know we want to jump into Q&A now. Because and this is an opportunity for people in chat to Q&A, a ver si pregunta bien el drop. Ruining this transition. So I guess one last thing on itemization. So part of all of this is trying to find more ways to. What's this? I love the lower third. Oh, No. Back to itemization. As it should be. Okay, yeah. So part of all of this is trying to find more ways to communicate, different ways to communicate the like what our intentions are, what our plans are. Try and check them against like the views of the community. We don't want to overpromise, under-deliver. We want to make sure that we're really happy with the plans. So we're going through this. We're going to continue to try to like provide as much detail as we can as we go. This isn't about kind of creating a grand reveal. That's not the point. Right. We want to manage expectations and also make sure that we're really, really happy with what we have, so that when we deliver to players, to be excited about it. So when we're ready to talk more about these things leading into Season 4, we're gonna make sure that we do a whole stream about these changes. Yep. Yeah, it's more about getting it right than keeping it secret. It's not about. It's not about. Yeah. Exactly. And then just goes back to like why we've already started talking to like even just some of our Diablo partners, our content creators, a little bit about it, just to make sure that we're not working within a box where we're trying to get this right and show it to everyone. So, all right. So Q&A. This again, I'll do my preamble again. This is a good opportunity for people in Twitch chat to be able to drop in questions. I know chat's moving quickly, but we have our community team is actually in there. Like props to Lisa Casey in there right now and polling specific questions for Q&A. I'm watching Rich. By the way, no one sees this. We have a whiteboard in here. Rich is like. Oh, Midwinter Blight. This is a question that a lot of people have been asking. It ends on January 2nd. Right. So people who are asking in chat, Midwinter Blight goes through January 2nd, so everyone is aware of that. And then Abattoir Zir actually goes nearly to the end of the season. That's right. So players can check out Abattoir Zir almost all the way through the end of Season 2. Good reminders on these end dates. I will say that there's a question, before we jump into questions from chat, there was a question that we've been getting a lot online from console players specifically related to gold trading that I do want to actually address as well. Oh, yeah. People have sent me videos, and I totally understand. It has become very, very tedious to actually trade gold. And since gold accumulation has actually grown within Season 2, it's become very tedious as a console player to trade gold using the UI and the user interface within the game. There's been some gold inflation in Season 2. Exactly. And I know they have to like manually scroll their gold, and it can be a little difficult. ¿Sabéis que la gente de consola tiene que subir el dinero cuando hace un trade? En plan de 1-1, soltándole al joystick para arriba. We're hoping that will be in for Season 3. Yep. So players si quieres comprar on console will get a little bit more. Sí, con el joystick. Y para tradear millones te estás mínimo 5 minutos. Exactly. So I will jump into questions here. We have ahora lo están diciendo, ahora está hablándolo. Pow Warpig. Why is Abattoir Zir considered a seasonal event and not normal content? O yo el collar, o un papasito. Lo bueno que si me cae una espada de dos manos, solo hay una. I was kind of talking about a little bit earlier, but like the Abattoir Zir is a piece of content we're putting out there, and we really want to see how players interact with it. We want to see what people like about it, what they don't like about it. We want to be able to take that feedback and incorporate that into more things. We are really looking for more like, we say things like, seasonal and evergreen. We are looking for more evergreen pieces of endgame content for players to engage with, to just kind of continue to level up, the base Diablo 4 experience, particularly in that World Tier 4 environment. But we want people to do that in a way that is is intentional, right? So yeah. I think you were saying earlier we want to make more content like this, but with Abattoir Zir, this is the first of its kind. This is the first time we've done something like this,
So I think we're going to learn some stuff from it. Yeah, we intend to learn some stuff from it. Question from Breezy Seashore regarding Abattoir Zero. Will we get any sigils or sigil powder from Abattoir Zero dungeons? Abattoir Zero runs do drop sigil at the end, but you don't get sigil drops as part of the Abattoir Zero runs. Perfect. All right. And then I guess this is kind of similar to a question that you guys, the first question, which is from Mr. Beefcakes Gaming, saying, are we getting some sort of variation of this mode in future seasons? Are there like more big plans related to endgame beyond Abattoir Zero for D4? Yeah, I mean, in season 3, we know that we're going to be launching the gauntlet and the leaderboard systems and trials. So like we're gonna have some endgame content there. We are looking at more content just like this, and we will be releasing it just as well. Like this. During the course, we're talking about some ideas potentially for season 3. We're talking about things we want to do in season 4. So we are working through all of that right now. But yes, you will see more content like this in the future. Yeah, and, jump into Abattoir next week and play it and tell us about it. Yeah. Like if you love it, then tell us, and we're gonna make more of that. Yeah. Question from Rimas. This is where I struggle. This is like a year of this. Yeah, of Adam saying a name with an y'all upward just need to inflection have at the end of easier the name. Twitch names. Like mine's Pez Radar. It's like so simple. Everybody can be as clever as you with Pez Radar. I know, so clever. I took a popular candy and mixed it in with the word radar. Everyone. So Rima says, any news on a loot filter? Plans for that, things like that. This is a popular question. We tend to get quite often. So. Yeah. I'm sorry. Yeah. Well, you can answer too. I think we answered. We had a question like this at BlizzCon. And what I said, which continues to be true, is that we think that being able to filter your loot efficiently is a baseline part that should be part of all ARPGs, including Diablo 4. Some of the changes that we're planning coming up for itemization in Season 4, I think will help with that. We're going to look at those. Los cambios de la intimidación en la temporada 4. In the context of a loot filter as well. Like we're certainly not against adding a loot filter, and it's something that we're looking at alongside the changes that we're making. But the changes to itemization are so significant that if we added a loot filter today, it wouldn't work after we changed them. Yeah, there's gonna be significant changes. So and I call that like some of the problems, the big problems that we see right now in itemization. Largely, a lot of it comes down to being able to parse all this loot that you're collecting. And then, like the general sense that like some affixes are just for nobody. Like they're not really good for anybody. Nobody really wants flying buff duration. Right. Nobody really wants. It's not. I shouldn't say no one really wants 3 or 4 resists on an item, but like. There are some people that want 3 or 4 resists, and we're probably not going to do a lot of that in the future. There's more things we're doing to make it just easier to parse the sorts of improvements and benefits and make it more exciting for players. Question from It's Doffy. Are there plans for more Butcher-style bosses like Bloodseekers? Would love more types of these encounters, especially maybe during world bosses. That'd be crazy. But yeah, having like 4 butchers spawn in the middle of a world boss, that'd be fun. It's just a different kind of world boss at that point. Exactly. But yeah, any plans for like, I guess that it's that surprise type of element with enemies that come in. Yeah, we love that the gameplay that we're getting from Bloodseekers, like dropping into dungeons occasionally. I think you see even just like the fights at the end of the Abattoir of Zero runs are already pretty fun because you don't really know what combination of affixes and Bloodseeker classes you're going to get when you kind of wrap things up. Looking for more interruption, disruptive content like that, that kind of creates this these bolts of excitement when you're going through like a content piece that you think you might already know. I think is really cool. Yeah. So you mentioned world bosses, and I was killing Treasure Beast last week. And when you stagger Treasure Beast, you can actually get one of those little treasure goblins that pops out. But his loot isn't very good, so we're going to fix that. There we go. Not exactly. Not exactly that. But Joe had that experience and wants to let everyone know. I got 1 rawhide and 300 gold. I'm sorry. I'm sorry. A lot of people are going like Treasure Beast. What's that? That where we tend to use more internal names prior to when we actually develop a real name. The world boss with the big chest full of gold. Exactly. So
ignore our internal. Hey guys. That was his internal. Yeah, or utilize it and confuse everyone like we did. Exactly. You guys, I know that we've gotten questions about, we still get questions. We're still getting questions because people didn't see the beginning of the stream. We do want to confirm that we did talk about and address the questions we've been seeing a lot in the community related to pay for power that have been swirling around. People talking about, are you guys planning on adding pay for power in Diablo 4? And I know that we talked about it in the beginning. We have confirmed that we are not planning on adding pay for power in Diablo 4. So I just want to reiterate that now because there's a lot of people who probably missed the beginning of the stream. I do want to just readdress that there are no plans for that. Again, we have no plans to add pay for power to Diablo 4. Yes, everyone who's sending me posts on X. On X. I'm never going to stop. I'm never going to stop making jokes about this. I love that. I love it so much. And everyone who keeps giving me sending me posts on X, like we get it. You know, we still do not. The thing is, it's still true. There's no plans to sell power in Diablo 4. Yeah. Cool. Question related to actually color palettes, because we've been seeing a lot of like customization and everything. This is from Comfortably Dumb. When are we getting more color palettes for transmogs? Estos son los buenos, estos son los últimos runes, son los buenos. El juego lo sabe. El juego lo sabe. Pink is a color and they would like pink. Yeah. Yeah, that's, we don't get enough feedback on this. I think that there's a lot of cool ways to customize your pigments in the wardrobe, and that there are a lot more things we could do there. Both in terms of color palettes and potentially color. Petos no. Skolm TV asks, any plans to rework some skills or abilities? Like the Necromancer could really use some movement speed or skill abilities to help out with some of their movement issues that they're having right now. Yeah, I think Abjax has been on stream before. We've talked about the Necromancer specifically not having a lot of extra like movement speed ability or like agility style abilities like that. There is room for making these sorts of adjustments over time. There's not an immediate plan in terms of in season 3 we're going to do X. Like we don't. Quedan dos, apretar los dientes y el culillo y las tetas también. Continue to release new seasons, make more unique items, make more legendary powers. We're thinking about like the ways that players can use them to kind of augment. El segundo rondeo ya la perdí, no lo he visto claro. Like we hear very frequently Sork has a really tough time dropping vulnerable on creatures, so everybody runs Frost Nova. Like we understand. There's things we have plans for, but like addressing these kinds of concerns that players have across the board over the course of time. But we're also always looking for opportunities within itemization to also buffet these classes and give them some things, these extra support they need. Voy a pegar a las minis, a ver si one pego last las question minis. here before we kind of close it out. This is BG Fan Germany. Will we ever be able to play the campaign on a higher difficulty? Yeah, a couple people have asked for this. I think this is an interesting idea. The campaign is something that sort of each time you play narrative content like this, you kind of get to ahí está la buena. How exciting it is, because some of it is based on un casquito. No lo hagas. Right? And some of it te has salido la estrella, cabrón. Es una puta mierda. Es el peor Uber del juego, pero mira, ahí está. And so one of the things that was cool to see with season 2 is bringing like Duriel back, previously only part of the campaign, right? It'd be cool to do more stuff like that. But it also could be cool to play the campaign again on higher difficulties. Like, el último, chicos. More ways for players to este es el bueno, ¿eh? Está aquí de que donde caen los 4 arlequines. I will call this out. Dave mentions Diablo ebooks with Joe Pipora reading when? Voy a calentar la fruta aquí, que la caliento un poco. Let me, you know what? Narrator Joe Pipora. Me he metido dentro sin aceptar. Okay, there we go. Thanks, Davey. You know what? I appreciate that people like to hear the sound of my voice as much as I like the sound of my voice. So that's great. Right. Well, before we wrap up, I know Joe Shelley, you would like to say a few words to the Diablo community as we wrap up our final stream here for 2023 for Diablo 4. Would you have any parting words? Yeah, I do. Let me get my hat. Out. Got this hat specifically for this. It's been a long year. There we go. There it is. All right. Now I feel more in the holiday spirit. The fact that you own this hat is just very interesting to know. But yeah, like we said at the beginning, it's been a pretty exciting year, right? Like we went from testing the game, doing beta tests, doing open beta,
I remember getting my Shava horn and wearing it on my mount everywhere. I still wear it when I show up to World Boss. I still wear mine. You gotta brag. You gotta be like, you know, as part of that group, that exclusive group. Getting my wolf pup from participating in the beta. You know, all the changes we were able to make. Testing in the beta. Playing through the campaign, right? Getting to really have Mephisto as complex character for the first time in a Diablo game. Finding out what happens with Lilith, and getting to meet all the characters along the way, right? Bringing the fish back to that town in Skazglan. The major beats. Hey, this exactly. Look, there's one quest designer who's like, I made those. It's a fun quest. No, but it was really the campaign in Diablo 4. I think we're really proud of the work that we did there. It was really cool for players to experience that and share in it, and for people who pick up the game now to check it out. Of course, we launched Season 1, and we got tons of feedback on Season 1. I think we learned a lot from that. We did. It was a real learning experience for us. Those of you who've been with us for a while, I'm sure, had an opportunity to give us a lot of that feedback. But one of the things that I want to point out here is that it's incredibly valuable to us to have players who are passionate about the game. Because that's how we get the opportunity to make changes, right? Like when you have a game that no one cares about, you just don't get any feedback La jefa una mierda y el Cherokee la uña. We've been able to do with changes in Season 2 and all the stuff we've been talking about here today and things that are upcoming for the game is because of all of you. Please continue to give us feedback about all the things you don't like in the game and all the things you like in the game. We love to hear it, really. Can I say one thing? I'm so sorry. Yeah, you can. So it's funny. Whenever your hat? I don't have a hat. I'm so sorry. This is Joe signed up. One thing. Like I do get asked this quite a bit. Like, how do you deal with all of this feedback? Sometimes it's like really really direct. And the way that paso ya de esta gente que van muy de lado. No han dicho nada interesante, creo. Así que le pongo. Son muy pesados. No han dicho nada. No había una pechera del TP. A ver esto. ¿Qué hago con el otro collar? ¿Lo vendo? ¿Se vende más caro? 331, mierda. Lo guardaré de recuerdo aquí. A ver el anillo este. Tío, ya sé por qué era. Es por el Nvidia. Hola. Hola. Ya no petardea, ¿que no? No, ya no. Me pido a cenar, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Sí, yo igual. Es por hasta luego. Es por el. Es por lo de Nvidia, tío. Lo de Nvidia es reducción de eco. Pues se ve que petardea por eso. Lo he desactivado y ya no petardea. El anillo este para el mago no vale. O tiras al anillo principal, ese anillo yo creo que no vale para ninguno. Se baja el consumo de una habilidad que no es principal. Y con el mago llevas TP, doble escudo. Ah, que no es principal. Claro. Te baja de una que no sea principal. De palmao no te nunca para nada. Pues vaya pedazo de mierda, tío, de anillo. O sea, lo único bueno que tiene son los stats perfectos. Las estadísticas son muy buenas. Es lo único. Pues bueno, yo me voy ya. Que tengo que cenar. Que tengo hambre. Que hoy no he comido. Ah, no. Te baja las habilidades y se reinicia cuando no usas una principal. Vale. Sí, es full principal. Para orbe de hielo. Para la de orbe de hielo esa que se queda en el sitio. Tiene que ir bien. Bueno, hasta luego, me voy a cenar. Adiós. Venga, aproveche.
Puede mejorar y todo. Exacto. Ha dicho si son 3.
¿De la jefa? ¿Y decir nada? Qué fuerte. Has dicho que se fue a cenar, King. A las 9 se ha ido a cenar, si su hijo llega a las 10 así. O a preparar la cena, no sé. Han dicho algo, pues voy a mirar a ver si en Gongeat alguna de estas. Hola, Felipe, todo esto, buenas. Ponen algo, porque creo que la cosa pinta que vamos a jugar una semana como mucho el contenido nuevo. Gracias. Vamos. El problema es lo que van a dar de reward. Aunque sea por pasarte la última, te van a dar un puto título. Ahí está. Un título de por culo. Eso, y mañana hay balanceo, han dicho. Gongeat, Gongeat. Si dicen algo aquí, algún resumen o algo así. Knack One, Last Paradise, se llamaba así, King. ¿Qué? El juego ese de zombies, ese que era el Knack One. Ah, sí. ¿Last Paradise era? Sí. Hay gente jugándolo ya. Sí, está hoy a las 2 de la mañana, han abierto. ¿Te lo han dado o no te lo han dado? Sí, claro que sí, te lo dan al momento. ¿De azúcar? No. Cachar las CAMPFIRE. A ver si hacen un resumen en alguna web de estas, tío. En Reddit lo subirán seguro. Que es donde verdad, me lo suelen pasar. Verdad, en Reddit, tío. Checo, Lucky, Luciano, Lizco, Interior, Guidiano, Loco, Telegram, Joy, Sherry. Aquí, Karen, Mega, Cerebro, Team. De momento no hay nada. De momento no hay. Y con el anillo ese, ¿qué hago yo? ¿El anillo de las estrellas? ¿Qué? Me meto por el culo a ver si ves la estrella. A ver, te baja los costes de las habilidades principales, de recursos. Yo no sé cuánto gastas tú. O si usas habilidad principal, para empezar. Sí, claro. Hasta un máximo de un 40%. Y el problema es que se te reinicia cuando tiras una de esas, de las que no. Pero bueno, si tiras una habilidad, luego tiras un grito, una habilidad, pues es un 12 que tienes siempre, al menos. Lo bueno de ese anillo son las estadísticas que da, que son God. En ese sentido. Creo que el necro tocho de esta temporada lleva ese. Tú puedes mirar, ponértelo en el otro hueco de anillo, a lo mejor. ¿Y ese casco favorito, King? ¿Qué es eso? Eso no será... ¿Por qué no es el matadioses? ¿Qué es eso? Los poderosos. Que como no lo había visto nunca. No sé si será mejor que el mío. El daño de Besania, ¿no? Pero la furia al máximo. Yo a lo mejor pruebo el collar ese. A ver si me aguanta el recurso, pues a lo mejor me hace hipertanque. Como genero mucho, voy a hacerme un 90 y pico, a ver qué tal. ¿Dónde está el collar? Habría de que poner el tibao. Pues no. Pues el tibao yo lo tengo todo. Tengo casco, pecho, lo probo esta mañana, me lo he subido, me he hecho un glifo y noto mucho el daño, pero se nota que un cadáver de estos que cuando lo matas explota, el de veneno que suelta arañas, que me revienta. La explosión de veneno, también, la circular esa que sale, que tarda mucho en explotar. Pero que antes también me he reventado, así que... Tampoco lo nota mucho, ¿no?
O sea, la diferencia es que antes me daba y si tenía cooldowns o tiraba bien las potis y esquivaba un poco, pues aguantaba. Ahora rara vez. A ver, si voy full escudos, sí. Pero tal. Por ejemplo, el tío ese, el que estaba en. El que ha jugado la bola de rayos esa, tenía 5000 de daño. Tengo yo 14k o 16 si me pongo el collar único. Pero claro, el tío me duplicaba la armadura. Tenía 11.000, tengo yo 6.000. No, pero la armadura tiene cap. Ya me reducen 40 aquí. La armadura, el cap está en 13.500, que es cuando llegas a pegándote contra un bicho de una falla 100, es cuando llegas al 85% de cap. Son 13.500 o 8.100 y contando el poder legendario de desobediencia. El problema está de al ponerme el collar, pierdo el poder ese que me estaqueaba armadura al pegar. Que estaquea un 99% el collar. Claro. Lo que estoy pensando en quitarme la pechera del TP. Pues que yo se la había olvidado de Motocho. Porque los stunean no te pueden pegar. Sí. Lo que no sé, pero como. El problema de eso es que sin la pechera el casco no funciona. Pues necesito stunear. Voy a hacerme un glifo. Ok. ¿A ti te vale para subir algo, King? Y voy haciendo. Bueno, dejar hacer el rogue es un caso. O te quedas becada en la entrada con el rogue, ¿te parece? Sí, vale, para el rogue, sí. Y por cierto, ¿por qué no tiene los fuertes hechos, King? Deja de laquear. Buah, ahí están. Ahí Encantamiento de está, veneno, guardado. se viene. Ahí están. Tengo 3 supresiones en. Penumbra. Y alguna vez he llegado tarde a un boss de mundo por no tener un fuerte y no tener el tele por cerca, ¿sí? A todo esto a lo largo del mundo, 12 minutos. Hago un run y tal. La pestaña de equipo, no sé qué, me he perdido, no sé qué. Bueno, vale. ¿Qué te has creado? ¿El rogue no le has dado a saltar campaña? Sí. Pues sí, porque te salta el mensaje de la campaña. No sé. Acepta. Ay, perdón. El rogue no voy a coger nada de ítems, tío. Pero todo eso te vale, King, que tienes el inventario. Pues verdad, ¿no? Pues sí, no sé. Quédate quieto. Ay, que tengo. Hay cosas que sí, pero. Voy con 250 menos de armadura. ¿Crees que se nota? No, hostia. O voy a base. Va bien, va bien. Vuelvo, ¿no? O sea, si el armadura no te falta, si con el anillo con el collar es mortal. Pero. Mientras que tenga recursos. Menos y baja menos el recurso, ¿no? Hazte para mí mientras yo me estaba yendo. Increíble juego. Hostia, me salgo. No, quédate quieto. Ya estoy dentro, ¿eh? Hostia, ¿verdad? Que hoy también ha empezado el Hawker. El le hace del Hawker. ¿Sabes cuál es el problema del CAMPFIRE de hoy realmente? Aparte de lo que han dicho. Que tiene pinta que ha sido mierdión y en 10 minutos tenemos hasta el del POR. Ya. Y le va a caer una de popo. Y esa que chorrea. Next, November, no sé qué. Mira, aquí hay algo. Aquí pone algo. En la web oficial que dicen algo al respecto, un recap de ellos mismos.
¿Tienes un elixir pocho aquí? De esos. Ah, sí, no va, sí. Acabo de hacer una cosa que yo no entiendo yo. Ahora ya está. El 5 de enero de 2024 van a chapar el autentificador de Battle.net. Y ahora pues ya lo hago yo. ¿El Battle.net? El autentificador del Battle.net del móvil. Ah. Y you haven't yet done it, please download the Battle.net mobile app. No lo estará usando ni Peter. Ah, no, espera. 5 support for the Battle.net will be ending. Si tú no lo tienes hecho, por favor, bájate la aplicación, no sé qué, envíate y autentifica todos. Masacre de caníbales, Dios. Mírate y autentifica tu Battle.net. No lo entiendo. A ver. ¿Qué van a hacer? Es que no lo entiendo. Yo uso el de la aplicación. Lo que pasa es que hay una aplicación específica de autentificador de Battle.net, ¿o cómo es? Ni idea. Migrate y autentificate. Esto se puede ver en español, que no sé inglés. La aplicación de Battle.net no la uso muy poco. Español latino, eso mismo. La del móvil. El autentificador de Battle.net está ahora disponible en la aplicación de móvil de Battle.net. No, ¿Y esto de cuándo? ¿Y esto de cuándo es? Eso ya está, ya es de ese tipo, ¿no? Ahora ya no. A ver, esto no lo puedo también traducir. Mamá, el veneno. Como pica. A ver, aquí en español, pocho. El 5 de enero de 2024 finalizará el soporte para aplicación Battle.net Autentificator. Ah, vale, que es que. Vale, o sea que. A ver, te voy a buscar. A lo mejor es que hay una aplicación que es Battle.net Autentificator específica. Y a eso no le van a dar a eso le van a dejar de dar acceso y se va a tener que usar el que uso yo, que es el Battle.net en sí, que también se usa de Battle.net Autentificador. ¿No? Será eso, me imagino. A ver si existe esa mierda. Me he muerto. Te levantas. Que te diga. Me han metido tanto. Me he tirado 5 potis y el veneno lo decía no. Tú ahí quieto. Yo ahora me muevo. Autentificar. Ah, pues sí. Hay una aplicación que se llama autentificador de Battle.net. Vale, entonces a eso le van a dejar de dar, ¿no? Básicamente. Sí. Ah, mira, aquí lo pone. Si el autentificador no se migra a la aplicación móvil de Battle.net antes del 5 de enero, es posible que tengas que comunicarte con tal. O sea, que básicamente lo que dejan de darle soporte es al autentificador. Y la gente tiene que migrar el autentificador a la aplicación. Este collar no funciona bien, Está juguete. Sí, funciona así. Y yo en teoría lo tengo aquí, ¿no? Lo tengo en la aplicación en sí, ¿no? ¿Cómo que no me yo mi pet? Aquí está. No solicitudes. Porque esto aquí, en vez de quitarme vida, me baja el recurso, ¿no? Supuestamente, pero ¿a que no baja el recurso? Sí, baja, pero un golpe me ha quitado la mitad del recurso. O sea que aún me queda la otra mitad del pool y aún así me ha bajado vida por la puta cara. En vez de quitarme todo el pool y luego. A lo mejor va en función de. Ahí por ahí O no cuenta el recurso máximo y solo cuenta el base. No sé. Ahí por ahí una Wii ya. Bueno, hay varios ya en YouTube que explican cómo hacerlo. Hacer timos con esa Wii. Un casco. Puede haber sido un único. Vienes para aquí, te pegas, ¿qué haces? Pensando. Voy a ver si por un caso va a dar un glifillo, ¿vale? Por el suelo. A ver, no he pateado todo el mapa. ¿Cuánto le queda al boss? 5 minutos. Tengo tiempo a patear un poco contigo. Tomo el muñeco, tío, siempre decía un momento más de tele. Vas más lento que el cabello del malo de las ruedas pinchas. Aquí tendría que haber un evento, creo.
Por aquí no, aquí. Mira, evento de sangre. Voy a hacer, mira para otro lado. Experiencia gratis. ¿Algún glifito, por favor? ¿Algún glifito, por favor? ¿Alguno que pueda subir aunque sea para gastar los punticos? No hay glifos, soy neorealización. Que eso se hace el juego sin sonido, tú. Lo quito para... Me voy a la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ay! Pociones, saltos, drogas, cosas. Vale, los guantazos también. La penumbra. Joder, me ha caído una mierda en el suelo. Ahí tengo uno, el astuto. ¿Pero por qué te mueves? Si eres inmortal, no te mueves. Es que moverse para el cuerpo. ¿Han mejorado los glifos? No. Yo tengo grifos que, bueno, tengo mis grifos sí, pero no tengo los que necesito. Entonces, pues, ¿para qué? Ah. O si quieres patearte al otro lado. No. Hacemos otro o esperamos ya al boss, lo que quieras. Luego, vete al boss. Quedan 3 minutos, tienen que dar. Gracias por con el cambio. Algún día me saldrá un arma con algo tocho. ¿Pero no sale ninguna de estos? Tengo una, he guardado una o dos, pero tengo que mirarla. A ver, ¿dónde está el boss? En todo el medio. Estoy yendo, únete aquí. Voy a ver, vamos a ver. Ready de diablo. ¿Ya estás ahí, dices? Sí, estoy llegando ya. Vale. Ahora sí que estoy. Vale. El eco de Lily, ¿dónde está? Aquí, eco del odio. ¿Y el Uber Lily, dónde está, King? Ahí. Eso ahí. ¿Están los dos ahí? No, ese es lo que el eco es el Uber. ¿Pues no había eco de Lily y luego sacaron el Uber? No. O estoy fumando porros. El Lilith en sí es el de la misma historia. Luego está el eco, que es el Uber. Iré para allá. Le doy un try ahí, timidín, a ver qué pasa. ¿Pero hay mapa o simplemente vos? No. Pero que vos ya está. Y ya está, vos. No, pues bueno, tengo que quitarme lo del stun, ¿no? Estos dos fuera, pero como tengo los de antes. Vale. Me cambio los... ¿Traes? Pensaba que abrieran dos cines que pregunta. Los tres. Sí. Y las botas me las cambio por las de crítico, esas que te dan 30% y para adelante. Y para adelante. Bueno, adelante. Mátalo aquí. Hostia, que no estoy ahí yo, estoy con dos. No me hago baja cuando le pegue.
5 puntillos. Mira, ahí tenemos 2. Doble mandanga. Corazón y mano. Hasta pronto. Con la mano en el corazón. Me falta un punto. Con la mano en el corazón. Hay un sótano cerca de algún TP. Ahí había un marea. Un sotanillo. Dime. Aquí hay uno, voy para ahí. Me falta un puntito. A ver si... Un día. Hace 5 minutos. Chat Sumari. 1 hora. King, vente. Que me ha salido un tío de estos vampiros. ¿Vienes? ¿Vampiros, tío, de estos? Sí, en el... De los que dan manitas y cosas. Por acá. ¿Te das la mano? Pues ahora sí que no me está bajando la vida. Corazón. ¿Sabes qué pasa aquí? Creo que no afecta a los dots. Pues sí. Los jugadores tienen 10 minutos para completar los niveles. ¿Pero qué? ¿Repite aquí? Hay 10 minutos para hacer el mandanga. Sí, es como una falla de esas de Diablo 3. El tier 1 da 1000 puntazos de experiencia de glifo, así que... Toma, para subir todos los glifos al 21 que no tenga. Si te mueres, acabó. O sea, si te mueres, te vas a la puta. No, pero eso en parte te puedes revivir. Eso lo cambiarán. Pues la gente llorará que flipas. Ya te lo digo. No, pero... A ver, y para subir el glifo a nivel 2 eran 4000 de experiencia aquí. 4 tier 1. Joder, pues eso. Dice que ¿cuánto da el tier 2? Etcétera. El tier 1 dicen que es igual que una tier 100 de dificultad. Eran 150 y algo los bichos. Hace falta el collar y ya está. Y no se muere. Pero tú con el collar vas volando. Ya, a ver, sí, yo creo que son los dodge lo que no me afecta, lo que no me testa. Luego el evento. Habilitado el día 12 de diciembre, el eventito hasta el 2 de enero. Un nuevo boss llamado Red Cloaker Horror no sé qué. Ojo, ¿y qué da? Cosméticos, con un nuevo aspecto. Nuevo elixir y un nuevo aspecto. Event After, o sea, después, que se podrá usar unos nuevos elixires, un nuevo aspecto después del evento. Pues eso, pues cosméticos graciosos. Básicamente. ¿Qué más hay por aquí? Itemización. ¿Verdad? Voy a ver mi montura nueva. La itemización, pues eso, que vendrá en la temporada 4. ¿La qué? ¿Itemización de qué? Los cambios en la itemización y eso, que vendrá en la temporada 4. ¿Pero se sabe algo de qué cambios van a ser o no? Pues no. No se sabe, eso pues no se sabe, Feliz. No se sabe.
Ay, tengo hacha nueva. Vamos a darle a ver si hay suerte. No se pone muy tonta. A ver si no se pone muy tonta la hacha. A ver, vamos a ver si no se pone muy tonta la chita. No sé, me da mal rollo de que no hayan dicho nada de lo del de esto. No sé, es que si no va a dar no va a dar super únicos o únicos, aunque sea. A ver. El tier 1 que se ha hecho, King, le ha soltado un único, ¿eh? Pues eso puede estar. Porque si tiene un drop alto, pues para farmearnos a lo mejor no es mala. Digo que la hacha está más allá con la estadística más baja del planeta. Pero es 9.25. Os tengo que buscar todos los atributos. Ajá. Lo tengo clarinete, que me da a mí la estadística de todos los stats. Eso cuesta más sacar esa mierda. Buena suerte, King, con tu dinero. Mira cómo chupa. Mira, pues subnormal. Y casi el tope de gama. La putada es que arreamiento bueno, pesanía guay, pero fuerza pochilla. Pero bueno, tampoco. A ver cómo se queda ahora. Este hay que meterle el pito por el culo, ¿no? Creo. A ver si tengo por aquí alguno de esos. Este, ¿no? Furia, máximo, sí. Este. Hasta el verdor. A ver cómo se queda esto. Pues veremos a ver, Nacho, veremos a ver. Bueno, va a explotar el mundo, ¿no? Ahora. Faltan 13 minutos para que explote el mundo, ¿no? Que empieza lo del WoW. ¿El WoW? Y va a explotar el mundo ahora a las 10. ¿Pero qué? ¿Es un nuevo WoW o cómo va eso? Bueno, lo que van a hacer es... Han hecho cambios muy gordos en plan de que vas a poder usar habilidades en un rogue de un healer. Bueno, en verdad, eso no, en verdad ese no, porque tiene límites. Pero sí que vas a poder tanquear con un rogue, por ejemplo, con un asesino. Vas a poder ponerle 3 habilidades de otra clase a tu personaje mediante unas runas en el equipo. Ah. Y lo mejor de todo es que van a hacer mucho evento de PvP de mundo abierto. Y en teoría lo llaman plus porque se desvirtuará de la historia, no sé qué, no sé cuánto. Que era por otro lado. En vez de continuar han dicho, bien, empezamos de cero. A ver, lo mejor del Classic es que no es como el retail que tienes que pagar las expansiones. Pagas los 13 euros de mensualidad y ya está. Pero en el retail tienes que pagar la mensualidad y luego pagas los 60, 70, 80 pavos que te cuestan la expansión, ¿sabes? Hijo de puta, cómo chupan pasta los cabrones. Es Battle.net. Luis de perra. Bueno, a ver, el hacha no está mal. A ver, me da más daño, está claro. Tenemos el daño de pesanía en vez del daño crítico. A ver, las espaditas. El tal guay. La estadística todo igual. Me baja un poco la fuerza. Pero 30 puntos tampoco me voy a morir. Y el arreglamiento tal, pero gano más daño como tal. Así que perfecto. Pues me la pongo. Vamos a hacerle un par de agujeros. Con un taladro. Añadir hueco. Y ahora despenetrar. Vale. Pues ya está.
Y este la voy a romper porque total. El collar este, que es que el collar que tengo es muy bueno, para es que claro, es bajito, bueno, bajito tampoco. Tengo aquí un par de 108, 4,6 de crítico, 21 de arrollamiento. Que el arrollamiento es muy bajo este es muy bajo el arrollamiento, así que este ya descartable por sí. Este 33, 4,6 de crítico. 6 de generación de recursos, bueno, la generación de recursos un poco pocha. La generación de recursos un poquito pocha. Voy a hacer lo de que siempre hago, tío. Lo subo al máximo y ya está. Y lo comparo, tío. Porque esto haces la olla, la supone. ¿Qué? Que la joyería lo cojo, lo subo a tope y lo comparo así, a tomar por culo. Se me sobra de todo. A ver, pierdo un 6,7 de arrollamiento, pierdo un 3,9 de generación. Gano un 0,6 de crítico y gano un 4 más 8, un 12 de daño de arrollamiento. Que en la práctica, en vez de un 12, gano un 6. Pero pierdo recurso. A ver. Pues me lo puedo poner. Me lo voy a poner. Vamos a hacer un agujero. Vamos a hacerle un agujero. ¿De habilidad principal? Siendo un collar. Da dos, ¿no? Estando al tope, qué raro. ¿A ti te vale ese collar, tío? Claro. Todo arroyo, tío. Cada 300 puntos arroyo. Niveles de arrollar. Dale, dale. ¿Sabes cuánto tengo de arrollar? Tengo una barra. Porque tienes que pegar tanto esto. Tengo ya. Lo vi el otro día, dije. Tengo la el bárbaro funciona así. Y ahora me ha bajado, porque he ido poniendo chorradas y tal, pero. Necesito una puta arma 925. No, necesito 2 armas 925. Es verdad, me ha caído una arma de 925, ¿no? Sí, me la he guardado, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Me la he guardado en el almacén. Una maza, creo. Una macita de una mano. Y lo que me hace falta, ¿verdad? Tiene que estar por aquí, ¿no? Esta. Estadísticas, arrollamiento, besanía, míralo. Y que la cambiará por cuál? Por esta es un caso, ¿no? Sí, por esta sería. Pues coño, pues el arrollamiento esta es bajita. Y aquí me ha salido meramente interesante. Vale, ¿y esto que hay que sacarle? ¿Qué tengo que sacarle? Fuerza. Veremos a ver. Veremos a ver con la fuerza. Que encima es legendaria, se cuesta mucho más darle por culo. Te voy a comprar un único. Lo mejoramos al tope. Eso sí, la estadística todo es casi que tope de gama, ¿sabes? Dame fuerza, cabrón. Mira, 52, se toma por culo. Mira, es el máximo. Macita sexy, vamos. Y esta es la velocidad de ataque con el principal, ¿no? A ver si tengo yo por ahí uno de esos. A ver, alguno mejor tengo encima. Básica, nada. No tengo, me cago en la puta, no voy a tener de eso. Ahora no voy a tener de eso, no tengo. Le pongo el pocho y arreglado, ya me caerá, ¿no? Besanía, Matios Ancestros. Barrera, pisotón, ton, potón, pom, potón, pom, pom, totón, pom, topillo. Básica. Principal, 24%, toma por culo. Vale. Maza y principal, 24%. Y. ¡Oh! Tenemos maza nueva. Lo que tenemos es maza nueva. Vale, vamos a subirla. Un poquito. Inesperado. 83 de arrollamiento versus
¿Ves? Ahora tengo 41 de estadística todo, 78 de fuerza, 83 de arreglamiento y 12 de besanía de un 21. La besanía un poco pocha, pero bueno. Pero el daño de besanía lo tengo bien hasta las cedorras, creo, ¿no? 329 de daño durante besanía, de puta madre. Vale, hay que reventar la gema, ¿no? Ah, claro, por eso me falta daño, me cago en Peter, claro. Vamos a quitarle el agujero. Esa mierda. Añadir hueco, añadido, despenetrar, despenetrado. Eso es, muy bien. Ahora vuelvo a los 2825 de arreglamiento, vamos. Vale, esto por aquí, muy bien. ¿Puedo ayudarte? Puedo ayudarte. Y el casco le dan por culo. He dicho que le dan por culo. La mano. Mira, vamos a ver cómo están las críticas del Hawket en Steam. Que ha salido en Early Access. Sí, cárgala al... Cárgala esto. A la tienda. Vamos a ver. Hawket. Free. Mix. Mixe 61. Vamos a ver. This game sells your data. Hostia, que vende tu data. A no sé qué, Amazon, a Pierre no sé qué, no sé qué, no sé qué. No hay, uno pone la de esto en no recomendado porque no tiene un botón para instalar. ¿Tú eres tonto? Gameplay sucks. Estoy aburrido de no sé qué. Muchos problemas. Nada, no tiene buena pinta, ¿eh? Le han metido mucha cacota. Hostia, van a poner el... Y van a poner el Battle Beat gratis, tú. Una semana, creo. Sí, hay gente jugándolo ahora mismo, creo. Vale. Muy bien. Lo que es el... Voy a mirar a ver. Lo que era el negro, ¿no? El que tiene la build esa... Que hace falta el anillo. Lo que no sé qué negro es. El Bon Spear, quizás. El que usa el anillo es el Uber, ¿o qué? A ver. Así lo veo. Es que un negro para el avatar ese, la build del negro que te hace inmortal todo el rato. De hecho, la build se llama Infinite Mist. Porque está todo el rato en modo mongolo. Mongolo. Ojito. Sí, sí. Y aparte, mira, lleva el anillo este, el X-Falt ese. Lucky Hit, your damage over time, F, 50% de chance de pegar un guantazo súper gordo. Y no lleva ninguno, ni nada. Bueno, sí, las botas esas de... Algunas botas raras. A mí el negro me gustó mucho. Cuando lo usé la temporada. Está guapo. A ver. Y otro es el Bon Spear, ¿eh? El Bon Spear.
O el druida, ¿no? Un druida bien gordo. El huevo estornado yo me quedé con las ganas de usarlo la semana pasada. Y ahora este casco tiene que caer que flipas, ¿no? Este casco tiene que caer flying. Lo más seguro, ¿no? Hostia, hay una build de este bicho. No sé si estará aquí. Él es red. Que mete billones, tú. Lo que pasa es que tienes que hacer un montazo de cosas para procrearlo, ¿no? King, en la Lily. No te mueves. Cuando No te estaba a puedo una creer. vida por no saber los ataques, me comía un ataque y he muerto. No te mueras, Nasu, hombre, tío. Estaba muerta hace 10 segundos. Es No que aguanta nada. no te puedes morir, Nasu, de verdad. Siempre muriendo. Ya está bien. Me comí un ataque que no sé ni cómo se esquivaba. Bueno, está muy blandita, le han hecho algo. ¿Dónde está Belis? A ver, que voy a darle mandanga. ¿Dónde era? ¿Dónde está Belis, tío? Aquí, con lo veo. Yo lo he hecho en mi puta vida, ¿eh? No sé ni lo que hace, ¿eh? Tampoco. He dicho, voy a probar. He llegado y he dicho, adiós. Sé que hay que matarla 2 veces. Sí. Pues ya está. Ahora estoy tardando más en matarla. Pero bueno, como tengo que comerme las mecánicas igual. No, pues igual que en el Lost, que aprendes el patrón y ya está. Sobre todo cuando se desaparece y empieza a hacer hostias aisladas. He deseado de tiempo y me he comido la carga que hace. Porque tarda más en desaparecer de lo que pensaba. Oye, lo llego a saber y le voy a dar el escudo de inmortal y ya está. Inmortal. Pero ya pesada. Yo creo que de 2 golpes la mata aquí. Ya le he matado. Me podía haberme dado un único, ¿no? Al menos. Pues sí que está lejos, tío. El chisme este. Sí, pero bueno, luego cuando se muere es entrado. No como en el Duriel. Hostia, sí, ya está, ya está. ¿Ya se ha muerto? No, en la segunda fase. Si no tiene vida ahí. Si el problema es que va a la mecánica. Que nos raidean, a cubierto. ¡Ojo, baje! Se me ha quedado ahí a tope. Hostia, que me sale fuera del círculo porque dasheo para conseguir recursos y me salió fuera. Maxi, me has puesto nervioso, tío, de verdad. Siempre igual contigo, tío, de verdad. Eso no me sirve. ¿Qué dice Maxi? El Maxi que diga. Maxi está fuera jugando porros. ¿Ya tienes la cuenta de la mandanga o qué? ¿Ya tienes la cuentica o qué? Hay unas cuentas que en el anunciado pone que puedes cambiarlo todo. Creo que estaba a 30 y pico pavos largos, 37 o así. Esa es la buena. En teoría Sar ya ha podido cambiar todo y supuestamente le llega el de verificación a su móvil o el rollo. Supuestamente. Ahora, ¿qué pasa? Que dasheo, que te otra vez. Ya está, ya la moto. Ahora solo tengo que esquivar. Hostia, ¿qué pasa? Mira, que todo fallado. Tienes que hacer toda la mecánica. ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? Me voy detrás suya, ¿no? No, que se parte el suelo. Y cuando desaparece lo negro, te vuelves. Te esquivas la carga. Te vas a la espalda y cuando termine la animación del suelo, te vas. ¿Eso qué pasa? Hostia. Vale. Ahora eso vale. Ahora para adentro, vale. Hostia. Sí, está bien. Yo das antes del tiempo y me lo he zampado. Vale, se me pongo detrás, ¿no? Para otra parte y vaya al medio, le metes un hit. Ya nada, sí. Vale. He hecho que por si acaso, que no me fío. ¿Ya está? ¿Ha muerto? ¡Hostia, me he muerto! King, te ha matado. Me ha matado estando muerta, ¿no? Te ha matado, lo estás del final. Que a mí no me lo te ha contado, Me ha contado como que me ha matado, ¿no? Sí.
Pero no puedo coger el loot. Ah, que voy a salir. Ahí está la de voy a por él. ¿A la que se lo dio, no ha dicho antes? No, esta no, se lo dio un Muriel. Ah, Muriel. Necesito más furia. ¿Por qué me está matando? Tienes que pasarla más rápido, alguien que no haga ataques. Eso no me Que, espérate, si entro con furia, sí. Lo he dicho, que en teoría, y en teoría también más que no hace falta VPN, en teoría. A mí en este momento la gente le están dejando entrar sin el VPN al juego para crearse personajes. Ya está, mirando un hit. ¿Así lo quieres? Como tiene que ser. Pum. ¿A dónde me pongo para que no me... No, sí, ya no le ha dado tiempo a hacer nada. Cuando salga, pum, vale. insta. Fase muerta. Vale, perfecto. El Duriel tiene más vida que la primera fase de Lily. Supongo. Uy. No, me he precipitado. Eso es lo que me ha pasado a mí. Me he precipitado. He precipitado, tío. Es que ahí es complicado. Hay tiempo, tarda mucho esto. Pero además son las builds que no tienen, que les falta daño. Se pueden hacer los ataques que hay por ahí y te matan. Mira la cantidad de potis que ha tirado, tío. Y voy con 12. Ahí faltan potis, Me faltan potis, sí. Faltan más Vamos unos ya. potis, a mí no me engañas. Sí, no está fácil. Sí. Que me falta el diario. Aguanto. Dos jefes Ah, del da mundo. tiempo. Da tiempo. Lo de los vampiritos. La acabo de ir. 3. PP. Jefes del mundo. Y lo de la cosecha de sangre y por culo 6 kilos. Let's go. Sigilos, let's go. Sigilos, let's go. Probablemente lo haga todo. Y debo esperar. ¿Qué es lo que lo ha matado antes? No, lo que no entiendo. ¿No me ha matado a hacer nada? No lo has matado de un golpe. Le has pegado el primero antes de tiempo y le has tenido que pegar un segundo. Entonces la tía ha invocado unos hats y los has matado. Hombre, a ver, al menos tira 9.25. Ah, pues se puede farmear, ¿no? Al Al menos tira 9.25. Un poco truño, pero tira 9.25. Pero vaya 9.25 para nada. Ya te digo que se tarda un montón, ¿eh? Porque tienes que pasear la espera, no sé qué, renaces, puta madre, salta, baila, rompe el piso. Qué pesa. Rompe. Esto la nerfea seguro, ya antes de esto era más complicado, te lo digo yo seguro. Te lo digo yo. La has metido 60 billones, ¿no? Sí, de 60 kilómetros me la hace pillar 2 veces. No sé yo si está tan nerfeada. Sí. Yo creo que sí. Sí. Ay, tengo que hacer una mazmorrilla, ¿no? Vamos a hacer una mazmorrilla. No. Que empieza el WoW. Todos locos. Hay bots de mundo luego más tarde aquí, ¿no? Supongo. No, a la 1. Hostia, no sé, me hago lo del... ¿El qué? No, a ver, te digo. A ver, cuando pillas la cuenta, el tío te hace lo del cambio del móvil, te llega un mensaje al móvil, un código, le pasas el código y te hace el cambio.
y luego tú ya cambias todo el rollo. Pero vamos, Sar no me ha dicho que sea complicado. Así que imagino que no será complicado. Para cambiar Lo el del- mail es muy fácil. Así que no creo. Estás ahí, Estoy cambia el por, correo estoy por tal, hacerme un, estoy por hacerme un necro. Me hago un necro, va. Va por culo. ¿Y Pues cómo lo vas a subir? Pues Yo, contigo. pues yo me voy. No, tú no te vas. O a ver anime y a dormir, King. No, tú sabes que Que no. mañana hay que trabajar. Mañana no se trabaja, mañana hay fiesta. Vamos, eso. Mañana fiesta. No, sube la fiesta. Sube el negro. Sube el negro, sube. No sube el rogue, va a subir el negro. Es que el rogue no lo veo claro, pero la build esa de inmortal del negro sí que me llama la atención. Porque es que no me cae. Si me hubiera caído el collar. De 7 de la mañana a 12 de la noche. ¡Hostia! ¿No te habrás puesto un poco moreno en este verano y tan confuso? Que un poco racista es lo que voy a decir. Es broma, ¿eh? O sea, ¿por qué? O sea, me quiero hacer un negro, pero me voy a loguear con el bárbaro, ¿no? A ver eso. Report. Qué broma, ¿eh? Me voy. Pero entonces, no te vayas nada, tú mira, que se está creando. No. Mañana, si quieres, mañana otro día. Manso, no, por favor. Mira, Nasu, no me dejes tirado. Mañana. Descansa. Hasta mañana, Nasu, te quiero. Un beso. Chao. Color de los ojos rojos, porque estoy enfadado. Color del pelo también rojo. Bueno. Hostia puta. Este me gusta. Así en plan cuquillo, ¿no? Bello facial. Hostia. Así. Maquillaje, nada, justito. Así vamos bien. Omitir campaña. Vamos a poner el mío nick, que se puede poner. ¿Sabes que poca gente sabe esto? Reino de temporada. Averno 2. A volar. Bueno. Ah, eso, que quería mirar algún stream del WoW. A ver si se les ha ocurrido la brillante idea. ¿Está jugando el Road al Battle Rite? Al Battle Beat. Hostia. Ahí tiene que ser este tío, tiene que ser una máquina. El Battle Beat. Porque el Neko va muy fino. Y el error tiene que ser un bicharraco. Seguramente el cabrón. A ver si salta aquí. A todo el mundo ahí en los servers. 3 minutos tarde, ¿no? 3 minutos tarde, tú. El carpa, el cabrón va a dos clientes solo. ¿Qué build se ve del negro así aparte de...? Ah, esta, la de Infinite Mist, esta es la buena. Esta es la buena.
Acaban de poner un post en Reddit preguntando lo que yo. Los rewards del matadero del CIR. Si no lo incentivan, lo único que lo van a hacer van a ser streamers que quieran en plan, vamos a llegar al 25, vamos a reventarlo. Y ya está. ¿Y lo demás qué? Para que te dé un montón de experiencia para los glifos. ¿Pero para qué? ¿Para qué es experiencia para los glifos? O sea, ¿para qué? Si yo los bichos ya me los cargo de una hostia. Yo me cargo ya todos los bichos de todo el contenido del juego de una hostia. ¿Para qué coño quiero ir a farmear un glifo de mierda que me va a subir un daño, una barbaridad? ¿Para qué? ¿Para cargarme los bichos de una hostia igualmente? No tiene sentido. Ahora, si tú me pones hay un drop bastante alto o similar al de Duriel, de que me caigan súper únicos y sacarme el chacó, sacarme el papasito y todas estas mierdas que me faltan, que solo tengo un súper único, cuando ya me fundí 40 runs de Duriel hoy, bueno, hoy han sido 38. No, 28 ha sido hoy. Ayer hicimos 12. Pues dices, pues vale, si me das así algo, pues perfecto. Pero si no, si es que ya me cargo los bichos de un meco. O sea, ya me los cargo. ¿Sabes? ¿Para qué quiero más? No necesito más. No me renta. ¿Sabes qué voy a hacer? Esto a la jefa le va a gustar. Voy a enchufar el diablo inmortal. Y decís exactamente. Y bueno, y decido empezarme un necro porque como no me ha caído el collar de hacer mi inmortal con el bárbaro, digo, me hago un necro con la build esta de inmortal, la de que está todo el rato en esa bola de sangre. Y es imposible que te mueras. Digo, ya que no voy a poder hacerlo con el bárbaro porque no va a caer el collar, pues me lo hago con el negro inmortal. Pero no sé, se me da. Vamos a meternos en el diablo inmortal, que le prometí a la jefa que iba a jugar un poquillo. Y hasta que venga. Ah, no tengo un ratito en el diablo inmortal, que tengo ahí el ese de la sangre. Si quiere cerrarse el juego, porque esto explota, esto explota. Esto explota. Hostia, Maski, ¿tú eres de pegar tiros? ¿Estás hipeado, aunque sea la puntita del pelo del culo que te cuelga por las noches, por el Day Before o qué? ¿Dónde está aquí el Diablo Inmortal ese? ¿Cómo que instalar? Pero te parece una mierda por lo que... Pero por lo que es... A ver, ¿pero porque no te gusta el rollo o porque ese juego en sí que pinta fatal y huele a caca de la vaca? Yo juraría que el juego este lo tiene ahí este lado. Aquí está. ¿No te gusta el rollo así en plan tal? Ah, vale. Vale. O sea que no te va el género en sí, ¿no? A mí el género eso me encanta, tío. Porque parece ser que si existe, va a ser... Me está dejando esto sordo, no, lo siguiente. Tú eres de shooters de toda la vida, ¿no? Battlefield, Call of Duty y cosas así. Voy a bajar el sonido un momento y ahora os lo pongo. Me ha dejado sordo, no. Siguiente. Volumen general. A ver. Capturar juego. Este es el Diablo 4. Este es el New World. Vamos a meter uno. Diablo y no está. Es que a mí el género se me encanta, tío. Porque a priori parece que va a ser como un War Z. A priori. Y eso a mí me pone el pito gordo. Uy, he perdido el chat. Ah, sí. En verdad sí. En contenido se lo folla, ¿eh? Esto... Vamos a meter... Es que le compré a la jefa, llevaba pidiéndome o que si un portátil, no sé qué, no sé cuánto. Y le encontré... Y le estaba gustando el Diablo Inmortal, ¿no? Y le encontré un mando de estos para el móvil. Guapo de cojones. Y está enganchadísima.
Está súper enganchada, tú. Estoy porque eso es. Tampoco lo que voy aquí al máximo. De luz, ¿no? Y esto, vamos, se lo pasa a teta. Es la chica diablo. ¿Esto qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Abre una portal en Westmoon. Vale. Entra en el portal. Y cuidado que el jueguito este, el PvP que tiene está fresco, ¿eh? Que tiene que seguir contra Gil, que si Vejer, que no sé qué. Ojito, cuidado, ¿eh? O sea, lo que no entiendo es cómo lo han hecho tan mal en el Diablo 4. O sea, yo sigo diciendo que en el Diablo 4 tienen muchas cosas hechas, pero no las ponen para que las temporadas tengan más chicha de lo que tendrían que tener. Estoy segurísimo. No me cabe en la cabeza. Normal. Busca no sé qué. No, a ver, la temporada 2 ha mejorado mucho el juego, las cosas como son. Ahora ya, entre comillas, tienes un endgame, que es matar a los superbosses, sacar los superúnicos, ¿no? La temporada 3 van a meter que si la del board, si van a mejorar esto y lo otro. Aún le falta, pero no está mal. O sea que le podía gustar el de Diablo 4. ¿Te has enterado de qué? Hostia, estoy en Diablo 4 y estoy en el Immortal. A ver, lo pienso. ¿De qué me he enterado? Dime cosas, dime cosas. 70 espectadores, tú. Ah, no, yo lo tengo, me lo han regalado. Raspalindes. Y lo jugaré este fin de lo más probable. Me lo han dado en una web de estas de Case. Lo tengo. Pero sí, me he enterado, sí, que está que lo han sacado en el Game Pass. Y el 1 y el 2, ¿no? Sí. Lo tengo instalado, de hecho, mira, aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde coño está el puto Remnant de los huevos? Ah, que no lo he puesto en favoritos, ahora lo añado en favoritos. Quita. Creo que este fin de lo jugaré. Cuando la jefa no esté y tal, farmaré unos runs y lo jugaremos. Sí. Sí. Hostia, es verdad. ¿Y tú raspalindes al Diablo Inmortal, no? ¿O qué? ¿No te llama el Diablo Inmortal? A la jefa la tiene enganchada. Ah, está fresquísimo. Está fresco, hombre. Busca a Fernandín. Está fresquito, tío. Iba a decir, han anunciado algo importante. Si por un casual tenéis en el móvil el autentificador de Battle.net, no el Battle.net y dentro de Battle.net el autentificador, no. La aplicación del autentificador de Battle.net, quitarlo y poneroslo en el Battle.net en sí del móvil, ¿vale? Porque el día 5 de enero lo mandan a la puta y si no lo habéis hecho el proceso tendréis que hablar con el soporte técnico y todo el rollo. O sea, me refiero a la aplicación en sí, del autentificador de Battle.net. ¿Vale? Importante. Iba a meterme en el jueguito este nuevo, el que han sacado hoy. Bueno, sí, hoy así. Pero es que es un rollo extraction, pero en plan sigilo. Y a mí el sigilo, pues no me va. Yo soy más de hacer ruido y eso. Completa una falla antigua modificada por un blasón legendario. Añade blasones para infiltrar fallas y ganar más recompensas.
No sé lo que hacen los... Mis habilidades, chaval. Me pega mi bicho, ¿eh? ¿Cómo pego, eh? ¿Por qué no puedo cambiar el equipo ahora mismo? ¿Esto qué? Ah, pues estoy en esto, ¿no? Joder, pues vaya. Ah, coño, ¿qué es mantener? ¿Qué es mantener, tú? Toma. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia. El loot, tú, el loot. Son fallas normales de toda la vida, fijáis lo que. Dame dinero. Ya como pego, ¿sabes cómo pego? Madre mía. Anda un cordón, palpito. ¿No puedo poner que las habilidades las vea como si fuera un juego normal y corriente, no de móvil? ¿Eso se puede hacer? Oh, espérate que acabo, ¿no? Que tengo tiempo, claro. F. Me pongo a ver esas cosas, ya está. Es que sí se puede. Saber de protección. Dame dinero. ¿Y qué tal está, Rafael? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues este fin de, si estás libre, nos metemos allá a inspeccionar esas cosas. A ver si yo me farmeo unos runesitos para el lunes. He dicho a la jefa irónicamente que no mire el stream. Ajá. Ah, hostia. Fuck my life. Ha pillado. Ha pillado, chicos, retirada. Ala, sol, azul. Hostia, me he transformado, ¿no? Guau, 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 madre mía. Ya está. Me he transformado. Gracias por el follow. Un beso en el pecho. Gracias por el follow de Lord Kai Baixus o Kai, te vas a más Lord ya arreglado. Aquí no hay dash, en este juego no hay dash, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, son en boss.
Dios, me aniquilan. A ver, me está dando. Lords, soy 23. Sí, lo que es. En verdad soy 20 y pico porque ha jugado ya con mi cuenta. No por otra cosa. Me han caído cosas. ¿Esto qué? ¿Qué pasa con esto, tío? Si yo es que yo no tengo tiempo para jugar a esto en el móvil. Y estoy jugando ahora porque, mira, que me ha picado un poco así, ¿sabes? Estaba en el Diablo 4 farmeando mierdas. Y digo, yo qué sé, pues me voy a meter. Sí, no, sí, el juego es la hostia. Si es que el juego es la hostia. El juego este es espectacular. Es que yo al móvil puedo jugar poco. Podría jugar media horita en el curro mientras que desayuno, pero... Y el resto del tiempo es que estoy en el PC, pues juego al Diablo 4 en vez de jugar a esto, ¿no? Y ahora me metí, pues mira, por meterme, en verdad. ¿Esto cómo se pone? Con el clic derecho. 530, 584... Ojo, Ojo. Sí, no, ya, es que... Y sabes lo mejor de todo, que el Diablo Immortal es muy buen juego. Lo que pasa es que al principio tuvo muy... Lo que tiene echas a correr. Buenas. Tiene muy mala fama porque al principio sí que fue muy pay to win y tal. Y ahora también, cielo. Pero ahora pues lo sigue teniendo, pero bueno, pero aún así te puedes divertir. O sea, no, ahora lo que es de pago es el PvP. ¿Cómo que de pago? Enganzar gemas. Ah, mira. Rango 1, ¿esto qué es? Aumenta las... A ver, sal de ahí primero. Estoy haciendo tutorial. Déjame un momento. Vale. Me he puesto una gema, fíjate. Ya. Selecciona objeto. Yo llevo 2 semanas y la verdad que es muy divertido. En PvP no te metas aún. Te van a fundir. Yo me metí para quemarme. ¿Qué me dice aquí que seleccione el objeto? Ya lo he seleccionado. No hay que pagar, pero si pagas, pues que te selecciones el pantalón. Seleccionado. ¿Y ahora qué? Pues ahora el siguiente paso. A mí el Twitch me va con retraso. Selecciona la falla. Y a la plaza de Rakis también. O sea, no es que haya que pagar, pero quien paga, pues tiene bastante ventaja. Pero solamente en el PvP. Y me imagino que el PvP no será lo tocho del juego. No, lo tocho es que tiene muchísimo contenido PV. Y cuando te digo muchísimo, es muchísimo. Pero vamos, que no hace PvP. Hay, por ejemplo, 4 sets. Y te los tienes que llevar equipados los 4. Sí. Aquí me dice algo la tienda que pague. Que pague el lot este. Recoger ahora. Ah, tengo un lot. No sé qué. Gratis todos los días. Se resetea a las 2 de la mañana. Hostia. Hola, Lady. Hola, Lady corazón. ¿Esto qué es? Ah, esto es PvP, ¿no? Pues esto es PvP. Bandas de guerra. No, eso es... dándole ahí. Te explica lo que es el PvP. Las bandas de guerra es como si dijéramos para subir de Averno, de dificultad. No, yo no. Yo de momento PvP no voy a hacer.
Vuelve al mercader de los blasones. Si le das doble clic, creo que te lleva solo. Enviado. El Last Tools era eso de hacer los sorteos, ¿no, Lady? Me suena a mí. Eso lo tenía yo en algún lado, tío. Lo tengo que tener yo en algún lado descargado. Me suena una barbaridad. ¿Se escribe así exactamente? Con todas esas H's que diga. Ah, pues tiene que tener página web ese tío, ¿no? A ver. Let's Tools. Tenía, no funciona. Hostia. Era bueno, tú, era bueno el programita ese. Era bueno. Vuelve con el mercader de los blasones. Eso es lo que estoy... A ver, está aquí. Vuelve al mercader. Dale, dale. Tienes ahí el paseíto. Yo me lo descargué hace tiempo y está en algún lado, o no. Examina el tablón de encargos. ¿Eso dónde coño está? Aquí. Ahí detrás, míralo. Tablón de encargos. Ahí, dale a la E. Ahora acepta. Sal de ahí. Habla con el forastero. El de atrás. No le va a echar, sí. Se te ven las tetorras. Pues seguramente sí, Lady, seguramente sí. Porque se me hace rarísimo que alguien no haya sacado otro programita así para hacer sorteos. Pero es que eso, funcionar va, porque Sar lo hizo hace poco. Sorteó las case estas del Tarilan hace poco, Are you alright? Yes, I'm alright. ¿Esto qué es? No has acabado de coger las cosas. No. Mira el primer icono cómo está. Y yo, relájate, disfruta. Estoy jugando a tu jueguito. No, joder, ¿por qué quieres? Juego por ti. Ajá. Lleva Ferdinand con Blastos. ¿Y ese dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Es este tío? Hostia, vaya pota. Hostia, la que está echando. ¿Dónde está? No veo pisadas. Es ese, ¿Pero es ese. no ves que tienes que ir detrás del que está potando? Ah, que es esta, la pocho. Va a botar en la fuente, ¿para qué? Oh, la que está echando. Yo por No lo lo que sé, he buscado, por lo que he buscado yo, el nigromante y este, y el de la sangre. Por lo visto en PV. Bueno, al final he hecho también los pulmones y el hígado y todo. Joder, qué asco, por Dios. Eso no está, eso no es que la Santa Madre, eso es que se está, lo están endemoniando. Mm. Cálmense. Cálmense.
Ese que le El pasa. mago también tiene burbujas que salen alrededor, ¿sabes? Claro, cariño. Los magos hacen magias. Inspeccionan la neblina. Ah, para otro. ¿Qué le pasa a ella? Relájate, muchacha. Métete un dedo en el culo y sopla fuerte, yo qué sé. Ay, qué emoción. Tururú. Tururú. Jefe, me voy a hacer un necro, ¿me lo subes? Claro. Vale. ¿Ahora? Bien, o no vamos a ver una peli. ¿O serio? Vale. ¿Vale a qué? Que vale, que sí, que te lo subo. Estoy en una partida al móvil ahora después. Hola. Hostia, que esto me ha dado. Cuando me avisas. Y después me dice a mí que no grite. Raíces maleficiadas. ¿Maleficiadas? Me falta energía. Eso es lo que tú crees, guapo. Falta energía, dices, es normal. Ahora este también se va a la puta. Joder, chaval. Resiste, Valstus, no te dejes llevar. Se deja llevar. Se deja llevar. Quema las raíces. Ya están quemando. Yo seguiría con ese personaje, ¿eh? Ah, no, te hablo de Diablo 4, de este. No de este. Ah, buah, yo entrando al Immortal. No soy tonta y gilipollas. ¿Y en serio van a ponerte ahora a una semana de eso a subirte un necro? Sí, porque no me ha caído el collar de Inmortal, pues me voy a hacer un necro con la build de Inmortal. Y ya está. Venga, ánimo. Claro. ¿Qué te parece? Pues mal, pero haz lo que quieras. Bueno, en un fin de lo subo al 100. No, el fin de tienes juego nuevo. Hostia, verdad, tengo que pegar tiros, tío. Juego ese mierda. Vamos a ver una peli. ¿Seguro? No me apetece jugar a Diablo 4. ¿No apetece? Yo que el Immortal sí. No, es que Inmortal a mí no. Pues hago. Vamos a ver una peli. Y ya mañana seguimos. La de ayer no le gustó. Dice, a mí no sé si me gustará. Y al final le gustó. Vacaciones en el infierno, de Mel Gibson. Y al final le gustó.
que yo tengo muy buen gusto. Pues bueno, niños y niñas, nenes y nenas. Mañana tú estás, ¿no? No lo sé. Me gustaría tener el necro y así lo subo. Intentaré farmear unos cuantos runs, a ver. Que sean 10 o 20 para el lunes o así. He dicho que no lo sé. Estoy hablando conmigo mismo. Ah, vale, perdóneme usted, chico. Pues eso, niños y niñas, os dejo que juguéis al WoW. 1900 de cola hasta el carpita. Por esto el gráfico sigue siendo igual de mierda que siempre, así que nada. De hecho, un beso, descansa mucho, muchos besos en los pechos y me llamas y mejor ser sudor y rock and roll. Por lo visto, lo del evento este que van a poner el día 5 de diciembre, a priori pinta extraño. La gente ya está metiendo cosas en Reddit, en plan de esperemos que dé luz 9.25 siempre, esperemos que dé Uber único, porque si no, no lo va a hacer ni el tato. Así que, pues eso, no lo hará ni el tato. Y eso, información fresca que también me ha traído el Raspaines, que yo ya la sabía, pero que en el Game Pass tenéis el Remnant 1 y el Remnant 2, que yo posiblemente pues en el fin de semana juegue al 2, quién sabe. El juego está ya, así que me lo han regalado. Y son 60 pavos, ¿sabes? Regalaico. Lo dicho, un beso, os quiero. Buenas noches, chao. Y buenos días y buenas tardes, depende de donde me mires. Yo soy guapísimo, normal. Hasta luego, chao.